Puedes encontrar a Dios creador a través de la ciencia. Sí. La ciencia es uno de los inventos, una de las herramientas que el ser humano tiene para explicar las partes difíciles de Dios. O sea, la ciencia explica la existencia de Dios. Entonces, ¿te ves como un instrumento de Dios? Sí. A mí me resulta muy difícil ser un instrumento y seguir órdenes o conocimientos o ideas o lo que sea sin haberlo sentido de verdad, porque tú sí lo puedes sentir interiormente, ¿sabes? Pero no lo has visto, no lo has oído. Tiene que haber una unidad tanto doctrinal como de poder. El Papa, pues sí, tiene que haber Papa. Al final, los clásicos, que fueron los primeros que lo dijeron, la verdadera raíz del ser humano, de donde nace, o mejor dicho, renace, es la religión. Tú solo existes hasta que encuentras a Dios. En el momento que lo encuentras, empiezas a vivir. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de vuelta con nuestros amigos Armand Andronic y los dos invitados que mencionamos en tu podcast, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, sí. ¿Todo bien? Todo genial. Me Cansado alegro. de estudiar y de trabajar, pero ahí estamos. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de religión, vamos a hacer unas preguntas, a ver si hay debate o no. Y nada, vamos a empezar por presentaros. Tú, bueno, preséntate Yo un estoy poco, presentado. tú ya estás presentado. Recuérdalo por si acaso. Me llamo Armand Andronic y estuve en el podcast de hace 2 semanas. Y nada, pues... El 5. ¿Cómo? El 5. Eso, el 5. Número 5. Y quise traer a Miguel y a Jorge porque me parecen gente muy interesante, así que nada, presentaros. Pues nada, yo soy compañero de Armand. Estoy estudiando lo mismo que él para entrar a la Academia de Oficiales del Ejército aquí en Zaragoza. Y eso, nos hemos conocido, nos hemos llevado muy bien. Y a ver qué tal sale esto. Bien. Eso es. Bueno, yo pues... yo soy camarada y amigo de Miguel y resulta que soy amigo de varios de aquí, ¿no? Y mi única misión aquí es predicar la verdad. Ya está, es lo Muy único bien. que hago. Vosotros venís aquí a darnos un poco de lecciones. ¿Qué religión apoyáis vosotros? ¿Qué venís a El debatir? cristianismo católico. ¿Qué es para vosotros Dios? ¿Qué os representa? Exacto, que es para vosotros. Para mí Dios es es el principio de todo, con mayúsculas. Es la esencia de todo lo que existe y todo lo que va a existir, todo lo que ha existido. Y sobre todo es el bien. El bien personificado según mis creencias, en Jesucristo. Para mí, igual. Y aparte, o sea, es bondad, es belleza, además. Es el creador de todo lo que existe. Y eso. Y también 3 personas en uno, ¿no? Que se dice también. Eso es. Dios uno y trino. Eso es la Trinidad, ¿no? Que se llama. La Santísima Trinidad, exacto. Exacto. Oye, ¿qué os ha hecho vosotros decantaros por esta religión y no por otra? Porque bueno, yo os conozco, sé que sois personas bastante puestas en lo que estáis, tenéis mucho conocimiento. ¿Por qué tanto interés en esta religión y no en otra? Además de que vuestros padres, supongo que os han enseñado esta religión desde A mí no me han pequeños, enseñado... A mí sí, pero bueno, ahora... pero por vuestra cuenta habéis sido... Yo por mi cuenta, sí. Yo me di cuenta bueno, ahora tengo 20 años, yo me di cuenta con 16 años, con 15 años, que la única misión del hombre, la única, era buscar la verdad y el bien. La única. Y que había que empezar por poner una base fuerte, una base que no pasara con el tiempo y a lo único que llegue, que es lo suficiente que tengo en la vida ya, es a Dios, lo único que llegue. Me puse a investigar qué religiones hay, qué religiones podría haber, porque igual están todas las religiones equivocadas, ¿sabes? Y mi misión buscando la verdad es crear una nueva, ¿no? Y pues leyendo teología de todas las religiones que existen y tal, me decanté por el cristianismo pues un poco por necesidad, por lógica, pues porque yo vi que por mucho que poca gente lo crea, que mucha gente lo crea, yo vi que el cristianismo es el portador de la verdad de Dios y de la identidad de Dios. Eso está muy bien, sí. Porque hay gente a la que los padres les enseñan la religión desde pequeño y ellos no se decantan, no ven otras opciones, simplemente ven esa porque es la única que les enseña. Claro, yo he tenido la suerte, con mis hijos no va a pasar, pero yo he tenido la suerte de que a mí no me han enseñado ninguna religión. La he encontrado yo solo. Yo a mis hijos sí que les voy a enseñar la religión católica. Ellos, cuando sean mayores, no, que elijan un poco si seguir en ese camino o no, pero yo se la voy a enseñar porque yo tengo la certeza de que es la verdadera. Claro, tú has descubierto entre todas las opciones Sí, que sí. esa es la verdadera, eso está muy bien. Y lo he descubierto saliéndome totalmente de mi opinión, o sea, olvidándome de que soy cristiano y de todas las cosas Siendo que yo he objetivo. aprendido, siendo efectivamente, o sea, investigando y viendo un poco qué es lo que puede venir del hombre y lo que puede venir de Dios. Y he llegado a la conclusión de que la única religión verdadera, que es la única que viene de Dios, es la cristiana.
Sí. Y espero que la gente en general haga eso, porque la misión del hombre es encontrar a Dios, que es eterno y es perfecto, y es intentar ser tan eterno y tan perfecto como Él. Aunque no lo consigamos nunca, siempre tenemos que tender a eso, y creo que la religión cristiana es la única religión que ayuda, tanto en esta vida como en la otra. ¿Y cómo llegaste a esa respuesta? ¿En qué te basaste para ir comparando las religiones? Bueno, yo empecé leyendo el Antiguo Testamento para ponerme un poco en contexto histórico. Y de ahí fui avanzando. En lugar de leer directamente el Nuevo Testamento de la Biblia, leí parte del Corán. Vale. He leído varias veces ya muchas partes extendidas del Talmud, casi en su totalidad, el Talmud del pueblo judío. He leído también sobre religiones paganas, el taoísmo, el budismo, el hinduismo, ese tipo de cosas. Y es que al final me he dado cuenta de que todo eso son como invenciones humanas que sí, que pueden dar pie a que el hombre desarrolle ciertas virtudes, pero no las desarrolla todas. Solo el hombre puede desarrollar todas sus virtudes y alcanzar el verdadero paraíso que busca todo hombre en el cristianismo. Una pregunta que yo me he hecho siempre y que he escuchado es, ¿qué diferencia veis los dos? Porque yo no conozco mucho de esto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué diferencias hay? Porque he visto que vosotros, no sé por cuál de los dos os dejáis llevar, no sé por cuál de los dos os basáis. Bueno, yo en el Nuevo Antiguo, Testamento. en el Nuevo Nuevo. Testamento sí, ¿Por qué? claro. ¿Qué diferencias hay? Bueno, se separan los dos porque el Nuevo Testamento empieza con la venida de Cristo al mundo. Entonces, antes de eso, Dios hace una alianza, digamos, con el pueblo hebreo, y a través de esa alianza, pues, va a intentar, digamos, traer la salvación para todos los pueblos. Y en el Nuevo Testamento se perfecciona, ¿no? Digamos, esa alianza. Y es ya donde empieza ya la verdadera. Es como que en el Antiguo Testamento te anuncian la venida de un Dios, la venida de la redención, de que el ser humano, bueno, en el Antiguo Testamento solo habla de los judíos, de que los judíos van a encontrar a Dios, van a encontrar la perfección y el paraíso, y al final ellos mismos fastidian su propio destino, desechando todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, y al final es lo que lo invalida el Antiguo Testamento, que es un mensaje pensado para un pueblo que lo ha rechazado. Lo ha rechazado. Todos los profetas que Dios envió, los judíos, aun siendo los profetas judíos, los judíos los mataron a todos y siguieron a lo suyo, como quien dice, como en sus comodidades, en sus cosas, en sus visiones de la vida, aunque fueran las erróneas. Entonces, el Antiguo Testamento se invalida por sí solo. Hay mucho que aprender de él, por ejemplo, en el Génesis, que es el principio de la creación del mundo y tal, pero en el Nuevo Testamento sí que te enseña ya el camino que hay que seguir, a quién hay que seguir, qué ejemplos tienes y qué cosas tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Son en el Antiguo Testamento son profecías. Como son pinceladas, y en el Nuevo Testamento se perfecciona y se aleja totalmente, perfeccionándose, se aleja sin querer del Antiguo Testamento. Entonces te decantas por eso. Sí, y además, con la venida de Cristo, la antigua alianza se anula y comienza la nueva alianza. Eso es. O sea, lo que en teoría sería que los judíos crean la salvación, que solo sería para su pueblo, simplemente por el hecho de pertenecer a ese pueblo, o el hecho de circuncidarse, ¿no? Sí. Pues ahora ya viene para todos los hombres que aceptan a Cristo. Y eso es. Entonces, por resumir un poco, tú vienes de un pasado un poco en el que no tenías ninguna influencia No, yo no tengo influencia de nadie. creyente, claro. ¿Y tu caso? Yo sí que vengo de una familia católica, practicante, creyente, muy creyente. Pero yo al principio sí que es verdad que, bueno, al principio en mi adolescencia, bueno, a ver, tengo 18 años, ¿no? Pero tampoco, digamos, sobre los 14 por ahí, yo iba a misa, tampoco hacía mucho caso. Yo no iba más que nada por obedecer a mis padres. Pero al final, pensándolo fríamente, investigando y esas cosas, pues me he dado cuenta de que el cristianismo es la verdad. De que Cristo es Dios y que hay que seguirle a Él para alcanzar el cielo, alcanzar la vida eterna. Y también he hecho, como Jorge, me he informado sobre las religiones ahí, las vastas religiones que hay, y he llegado a la conclusión también de que el cristianismo es la única religión que va en contra de los deseos del hombre. Eso es. Que los deseos del hombre son los que nos atan aquí a la tierra y no nos permiten llegar al cielo. Son los que rompen los lazos entre el cielo y la tierra. Mira, voy a enlazar esto con algo que has dicho tú antes, que has llegado a través de la lógica Sí. a todo esto. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso o qué preguntas te has hecho tú para llegar a esta religión? Bueno, a ver, yo me he hecho
A ver, preguntas como tal yo no me he hecho nunca, simplemente me han surgido. Vale. Es como que algo o alguien me las ha metido en la cabeza y he tenido la necesidad de responderlas. Viendo sobre todo, contemplando el mundo, viendo la belleza que tiene, el orden que tiene, yo, por lógica, no quiero decir aquí que la gente que no haya visto esa lógica que está tan visible y está tan palpable si la ves, no quiero decir que esa gente sea inferior ni nada de eso, ¿no? Cada uno tiene su camino, pero al final un poco por la lógica llegas a que existe un principio creador y ordenador de todo, que tiene una esencia totalmente superior a nosotros, anterior a nosotros, y que a él le debemos todo, nuestra conciencia, nuestra consciencia, nuestra esencia, y a él tenemos que dedicar nuestra vida y sobre todo tenemos que predicarlo. Entonces, yo partí siempre de encontrar a Dios, luego ya le puse nombre. O sea, luego ya yo encontré a Dios, me di cuenta de que existía y luego ya pues me estuve decantando entre Alá, Jesucristo, Krishna, que es de una religión pagana, y al final llegué a Jesús también por lógica. Es un poco... Es como lógica aplastante. Bueno, y partiendo de eso, de que dices que se puede llegar a través de la lógica, ¿dirías que no es necesario, cómo decirlo, tener este seguimiento tan religioso para llegar a Dios? O sea, puedes encontrar a Dios creador a través de la ciencia o a través de tal, sin ligarte a la Biblia. Sí. Sí. La ciencia es uno de los una de las herramientas que el ser humano tiene para explicar las partes difíciles de Dios. O sea, la ciencia explica la existencia de Dios. La explica. Por ejemplo, todos conocemos la teoría del Big Bang y todas esas cosas, ¿no? Que fue propuesta por un sacerdote católico, pero olvidándonos de eso, olvidándonos de si es católico o no, quién la propuso, esa teoría de que todo comenzó con el Big Bang, que puedes estar de acuerdo o no. Al final te exige que haya alguien que como que empiece esa explosión, ¿no? Ese principio. Realmente cuando tú te pones aquí a ver un poco la historia de la humanidad, intentas encontrar un principio a todo, los seres humanos solemos estar muy encerrados en el espacio y en el tiempo. Es como nosotros empezamos a existir, dónde empezamos a existir y si nos creó Dios, ¿cuándo empezó a existir Dios? Bueno, pues la propia ciencia y con la ayuda de la filosofía siempre ha dicho de una manera u otra que el tiempo y el espacio empezaron a existir a la vez, al mismo tiempo. O sea, no existe ni nunca va a existir un cuándo sin un dónde, ¿vale? Ni un dónde sin un cuándo. Siempre. Y si empezaron a existir a la vez, eso quiere decir que algo externo al tiempo y a la materia tuvo que crearlos. Algo, es que me da igual que le pongas cara de persona, que te creas que es una célula, da igual, pero ese algo existe y es anterior al tiempo, es superior al tiempo y es inmaterial. Claro, porque yo veo muy importante hacer esta distinción del Dios creador, del típico, de la persona antropomórfica con barba y todo eso. Sí, a ver, eso son cosas de las religiones, pero al final, aunque no le pongas cara ni nada, es que siempre acabas llegando a eso porque por necesidad tenemos que venir de algo. Todo tiene que venir de algo que está fuera por así decirlo, de las leyes de esta dimensión, de este ¿no? universo, ¿no? O sea, si el tiempo y la materia empezaron a existir a la vez, significa que algo atemporal y amaterial los creó y que esa persona, ese Dios, ese ser, ese ente, nunca empezó a existir, simplemente existía. Nunca ha habido nada. Siempre ha estado Dios, lo llamamos así los seres humanos, siempre ha estado Dios, y a partir de ahí nació lo que hoy conocemos y lo que todos los seres humanos han ido aprendiendo y en lo que se han ido desarrollando. Siempre estuvo Dios ahí, no empezó a existir. Como decía, como lo que nombraba antes, lo que decía Tomás de Aquino, Sí. que Dios no existe, sino que Dios es y ha sido siempre. Y será siempre. Sí, eso es. En la Biblia, Dios se presenta como yo soy el que soy, o yo soy el que es, ¿sabes? O sea, Dios existe siempre, pero tampoco se puede decir siempre porque siempre es como una unidad de tiempo. Es un concepto ¿sabes? temporal, sí. Pero que no ha empezado a existir. Exacto. O sea, no empezó a existir, o sea, no tiene principio. Él es el principio, mejor dicho. Eso es. ¿Y vosotros cómo lo veis? ¿Le ponéis cara? ¿No? Sí, le pongo cara. A ver, es que, si me Bueno, permites, pues sí, venga. las representaciones de Dios Padre que se suelen hacer, pues, de Dios con barba, es por ponerle... Decimos Dios Padre porque es el que nos ha creado, ¿no? Entonces tendemos a Él como si fuéramos un hijo, porque lo somos. Entonces le ponemos una cara por representarlo, pero Dios Padre no tiene cuerpo, es amaterial. Vale. ¿Sabes? O sea, son representaciones que no... que pueden estar bien, o sea, es que da igual. Eso...
Son un poco proyecciones humanas como para llevar más fácil el camino. Exacto, eso iba a decir yo, que es mucho más fácil Eso pasa siempre. hacer a la gente creer en algo que puede ver, en algo que puede materializar. Claro, eso es uno de los defectos del ser humano, ¿no? Que necesita ver algo. Exacto. Pero al final no hace falta que lo veas. O sea, yo todavía no había conocido ni a la figura de Cristo, ni Dios Padre, ni Espíritu Santo, ni a Alá, ni no sé qué, ni nada. No lo había conocido y sin embargo sí que fui consciente de que tenía que haber un principio de algo, que lo había ordenado todo, lo había creado todo y que todo empezaba y acababa en él. Todo. Sí. Digo él, o sea, no te lo tomes como una persona, ¿me entiendes? Sí, pero que hay que... Evidentemente el ser humano está dañado por naturaleza, está dañado, o sea, tenemos inclinación al mal y precisamente en lugar de buscar tener esa fe sin necesidad de verlo, pues por desgracia tenemos que ver algo, lo que sea, una iglesia, una sinagoga, una mezquita, un cuadro de Dios, lo que sea, tenemos que verlo, pero bueno, aunque eso ayude, al final, por mucho que esos cuadros, esas iglesias, todo eso faltara, Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, sigue estando ahí. Tú no lo ves, pero lo sientes. Es como una persona ciega sabe perfectamente que el sol existe y que le está alumbrando, pero perfectamente, o sea, perfectamente. Lo sabe, no hace falta que lo vea. Qué buen ejemplo ese, ¿eh? Eso es como lo lógico, es lo lógico. O sea, el sol siempre va a estar ahí, la persona ciega no lo ve, bueno, vale. Pero te está iluminando y te está alimentando. Y con respecto a lo que estábamos diciendo antes de lógica y fe, la razón, ¿no? La lógica ha servido a lo largo de la historia, antes del cristianismo, también para llegar a Dios, a un único Dios. Por ejemplo, Aristóteles, que es un filósofo de la Grecia clásica, ya postuló la existencia de Dios mediante la razón. Ahora bien, sí que es verdad, la Iglesia dice que para llegar a conocer a Dios perfectamente, sí que necesitas la fe. La fe sí que la necesitas. Pero a través de la razón se puede llegar a Dios. Eso es, al final la historia de la evolución religiosa del ser humano parte de los primeros filósofos que se cuestionaron de verdad si podía haber algo antes que ellos. Y al final, bueno, luego eso lo quitaron, ¿no? Pero llegaron a la conclusión esta del politeísmo, ¿no? De varios dioses, pero por propia lógica acabaron creyendo que no puede haber varios dioses, solo puede haber uno, porque si Dios es perfecto, ¿vale? Si es perfecto en el sentido de que lo crea, lo ordena y lo maneja todo él y lo sabe todo él, que al final, si es tan perfecto, es suficiente con que esté él. No puede haber otro. Si la perfección está en un lugar, no puede estar en otro. Entonces, los propios filósofos paganos, politeístas y tal, al final acabaron diciendo, bueno, vale, la naturaleza de Dios es unitaria, es solo de uno, solo puede haber un creador. Monoteísta, ¿no? Al final. Sí, el monoteísmo, sí. Empezó con los propios paganos, se dieron cuenta ellos. Sí. ¿Qué dirías ante esta idea de que la religión responde a una serie de preguntas, por ejemplo, con los politeístas? Tenían un dios, por ejemplo, que fuese de relámpagos, otro del sol, otro de la guerra. Claro, eso fue un poco el principio del camino a encontrar la verdad. Vale. Ellos cometieron el error que luego deshicieron de divinizar la creación de Dios. Ellos vieron que en lugar de ver un creador del trueno, vieron en el trueno un dios. Sí. El dios del trueno. Ellos en lugar de ver que la naturaleza, que como decía San Agustín es la mejor maestra de la verdad, ellos en lugar de ver que la naturaleza había sido creada por alguien que era una creación y que obedecía a unas leyes superiores, ellos vieron que la naturaleza era la creadora de todo, que todo nacía de la naturaleza. Realmente todo nace de la naturaleza, pero porque la naturaleza nace de algo antes. Entonces los propios filósofos clásicos de los tiempos de antes de Cristo, ellos solos se respondieron a la pregunta sin querer. O sea, primero divinizaron la creación y luego se dieron cuenta de que no puedes divinizar algo que o sea, es como si yo divinizo a Giorgiano, a Miguel, pues evidentemente voy a divinizar a quien les ha creado, ¿no? Mira, pues me paso a un tema un poco más polémico. Siempre escucho la misma cosa de las personas que no creen en Dios, que puede ser una cosa bastante lógica, al fin y al cabo. Dicen que lo que no les gusta del Dios y de la religión que seguís vosotros es que inculca mucho la culpa en las personas, como que tienes que tener culpa de todo, y la gente dice que arrastrar esa culpa no está bien, porque vivir con culpa es algo doloroso o algo duro. ¿Cómo explicáis eso? ¿No es así? ¿Es así? ¿Qué pensáis? A ver, a medias. Es que al fin y al cabo la verdad es para todos, ¿no? Digamos, la moral también, o sea, la sigas o no. Sí. O sea, tú si matas a alguien, por ejemplo, va a estar mal, da igual en la religión que sea, ¿sabes? Da igual el motivo que tengas, claro. Tienes la culpa, no lo matas. Claro, tú cuando obras mal, culpa vas a tener.
Vale. Pero no porque lo diga una religión, sino porque es que es así. Y así lo ha predispuesto Dios. O sea, bueno, que al fin y al cabo fue parte de culpa porque... Bueno, la culpa fue porque nosotros lo hemos elegido. Nosotros tenemos capacidad de elegir qué hacer bien y qué hacer mal. Libre albedrío. Eso es. Libre albedrío. Es un regalo, pero es un castigo. Cuidado con el libre albedrío. Exacto. Así nos perdemos con el libre albedrío. Exacto. Y ese caso del asesinato, de la muerte, todo eso es un caso extremo. La gente lo que me suele decir a mí es ¿por qué tengo que tener yo la culpa de haber salido de fiesta el otro día? O sea, pero la culpa de como sentimiento, no de que seas tú culpable, a ver, es que al final... realmente- ¿Por qué la tienes? Claro, a ver, antes de culpa es que tú tienes la responsabilidad de tus actos. Y al final, sentirse culpable por algo que no tú, has querido. tú sales de fiesta, te emborrachas, tal, haces cosas mal, evidentemente, están mal y punto. Y al final tienes la culpa. Pero la tienes y punto. Aunque tú pienses que te ha venido bien, tu alma se está pudriendo por dentro. Y tú tienes la culpa, te tienes que dar cuenta, redimirte y arrepentirte y hacerlo bien. Y vivir arrastrando esa culpa, Bueno, pero la culpa... ¿cómo lo veis? Es que la culpa no tienes por qué arrastrarla. Porque al final... A ver, ya la arrastró Jesús por nosotros, ¿no? Eso es. Claro, eso es. final. Es que es eso. La culpa al final, tú si te arrepientes, a ti se te va a perdonar. Dios es misericordioso y Dios te perdona. Cuando tú acudes a Él, ojo. O sea, tú si no acudes a Él no te va a perdonar. Es así. Evidentemente. Te meto otro argumento. Si tú te puedes ir a confesar, ¿sería válido para cualquier situación? O sea, yo puedo irme de fiesta cuando quiera, voy, ¿cómo se dice? Me confieso. Y ya está, me libro de la Si culpa. tú sabiendo que después de irte de fiesta te puedes confesar y estás aprovechándote de esa misericordia de Dios, al final Dios te va a decir, mira, Claro, eso no. te va a decir, mira, oye, que sabes lo que estás haciendo mal y estás aprovechando a hacerlo solo porque yo te lo voy a perdonar al día siguiente, pues que sepas que lo vas a tener para toda tu vida ya. Claro, y si Evidentemente, además- evidentemente. Es como cuando, joder, tú le coges algo a... Tú estás en clase, eres pequeño y le robas algo del estuche a tu amigo, ¿vale? Y tú sabes que tu amigo pues, es súper majo, te quiere mucho y dices, bueno, que ya me perdonará. Pues que al final ese amigo, si se da cuenta de que tú has usado la lógica de, bueno, se lo voy a quitar, que luego me va a perdonar, es que al final ese amigo te va a decir, oye, tú... Habrá un momento en el que ya no te quiera ¿Qué vas a perdonar. hacer tú de qué vas? ¿Sabes? Claro, y que además la confesión, el sacramento de la confesión, no es válido si tú no estás arrepentido. Eso es. O sea, tú si vas y te confiesas y se lo dices al sacerdote, le dices, te he hecho tal, tal y tal, me arrepiento, pero no te arrepientes por dentro porque tú al final sabes por dentro lo que sientes. Eres tú el que lo sabe. Si no te arrepientes, automáticamente no es válida la confesión. Claro, porque al final tú te confiesas ante una persona que te arrepientas o no, a él le da igual. Él está haciendo él prefiere, el él prefiere tu sacrificio. salvación, claro, pero él lo que hace es ejercer un ministerio en nombre de Dios, ¿sabes? Exacto, al final lo usas tú como herramienta. Eres tú el que sabe lo que tienes dentro y el que peca. Y la cosa de no arrepentirte o bueno, de arrepentirte pero a medias y eso, la consecuencia clara es que tú estás utilizando a Dios para tu propio bien y lo único que, o sea, y lo que de verdad tendrías que hacer como hombre, que eres criatura de Dios, es dejar que Dios te utilice a ti. Es lo que tienes que hacer. O sea, Dios te tiene que utilizar a ti para que tú veas el camino y que veas que has hecho esto mal y que evidentemente tú no puedes deshacerlo, pero puedes hacer algo bien luego. Entonces, si tú pides perdón, pero luego lo vuelves a hacer, te estás aprovechando de algo que no es tuyo. A ti no te pertenece la misericordia de Dios, le pertenece a Él y Él sabrá lo que hace con ella, ¿sabes? Y tú te estás aprovechando de ella en lugar de Él, a través de su misericordia, aprovecharse de ti para que lo hagas bien. Entonces te debes dejar a orden de Dios. Sí, claro. La voluntad humana es, a ver, parece difícil, pero es que al final la voluntad humana está corrompida. El ser humano por sí solo no sabe hacer nada bien, pero absolutamente nada. Cero. O sea, no quiero ser pesimista, pero el ser humano cuando piensa con su propia voluntad, lo único que hace es pensar en su propio bien. Siempre. Somos egoístas. Siempre. Es lo que le pasa al ser humano. Entonces, cuando tú haces algo bien, lo que estás haciendo realmente no es pensar en ti, no, es que estás pensando, igual ni siquiera te das cuenta, pero estás pensando en el bien de la otra persona, si lo haces con otra persona, y en el bien de Dios, porque realmente la voluntad de Dios es que lo hagas bien. Y para que lo hagas bien tienes que tenerlo en cuenta y tienes que suplantar tu voluntad por la suya. Si Dios es el bien y el bien solamente habita en Él, al final lo único que puedes hacer es dejar que actúe en ti. Entonces te ves como un instrumento de Dios. Sí. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Yo no tengo instrumentos de nada. Pero a mí me resulta muy difícil ser un instrumento y seguir órdenes o seguir una serie de conocimientos o ideas o lo que sea sin haberlo sentido de verdad, porque tú sí lo puedes sentir interiormente, ¿sabes? Pero no lo has visto, no lo has oído. Bueno, pero ¿tú has visto tu cerebro?
El mío no, Pero ¿a qué tienes? supongo. ¿Y a que te das cuenta de que lo tienes cada vez que dices algo? Lo Claro, estás sí, pero utilizando? yo he visto otros cerebros. Bueno, bien. Es que nosotros diariamente tenemos fe en casi todo, en casi todas las cosas tenemos fe nosotros. ¿Por qué no tenerla en Dios? Tenemos fe en que va a pasar algo mañana. Porque Dios como tal es una figura que tiene muchísima más autoridad, poder y muchísima más consecuencia que un simple Exacto. vaso de agua, ¿sabes? Exacto. Pero es que al final nos llaman locos a los creyentes de cualquier religión por creer en milagros, en este tipo de cosas, Siempre creemos de ser en sumiso a Dios, y al final los propios ateos creen en milagros en los que yo no me creería nunca. O sea, un Por ejemplo, milagro que todo viene de la nada, pero ¿eso qué es? Yo digo que todo viene de una esencia. Pero tiene de mucho, Dios. tiene mucho más sentido creer que algo viene de Hostia, algo. Yo le veo el mismo sentido a las dos. Yo por eso ni apruebo ni desmiento. El ser humano tiene preguntas que se va a hacer siempre, se las va a hacer Sí, siempre, claro. de toda la vida. Todas las preguntas nunca las vamos a responder del todo, ¿vale? Pero al final solo podemos contestar con la afirmación o con la negación. A ver, la mayoría de las cosas que te ¿Me pueden quieres o preguntar no? no piensas. ¿Me quieres o no? Pues no lo sé todavía. Pues a ver, dime sí o no, ¿sabes? Sí, joder, pero. ¿Venimos de algo? ¿Sí o no? Es que da igual que Pero le tú pongas... lo sabes. Sí, sí, claro que lo sé. Yo no lo sé. Yo sí que lo sé. Claro, pero por ejemplo... Es que es imposible que vengamos de la nada, porque la nada no crea nada. Eso, Exacto. Con la razón. Claro, pero y también Con la razón. siguiendo la lógica, tampoco podrías decir que una entidad que ni siquiera sabes cómo es te ha creado a ti. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que dar a esa persona o qué te ha visto a ti para crearte sin necesidad de nada más? Porque es un ser benevolente. Sí. sí, exacto. Y porque el otro día tuvimos aquí de podcast a una oncóloga y comentaba casos que eran desgraciadamente muy tristes, ¿no? Y negativos. Vale, si es un ser benevolente, ¿por qué una niña de 12 años se muere de cáncer? Eso iba a preguntar yo también. Si es un ser, si todos piensan que es un ser bondadoso, es omnipotente, puede hacer todo y su voluntad es el bien, ¿por qué entonces hay gente, imagino que yo soy una persona que no cree en Dios, ¿por qué entonces Dios permite que pasen cosas malas, que pasen guerras como las que están pasando? Yo creo que si Que la existiese, gente se tendría un muera de humor hambre. muy A raro. ver, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? La gran pregunta. Ahí está. La gente se suele preguntar que si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Pero realmente los únicos que permitimos el mal y que lo hacemos somos nosotros. Y punto. O sea, cuando hacemos el mal es porque nos falta Dios. Hostia, no sé. Hombre, somos nosotros los que causamos todos ese mal. Claro, pero por ese lado, todo lo bueno que ocurre es por causa de Dios. Sí. Y lo malo no. Efectivamente. Pero ¿cuál es la lógica de eso? Si el bien es Dios, porque Vale. es el creador y el ordenador de todo, si eso es el bien, evidentemente, si el bien está en Dios, el mal está fuera de Dios. Pero si te ha creado Dios El y bien- tú cometes algo malo, será porque lo has creado. O sea, tú eres producto de otra figura. Tú haces algo malo. Ese malo lo has hecho tú, que eres producto de alguien. O Pero de eso algo. no es así. A ver, pero El- yo no el estoy mal- heredando las cualidades de Dios. El mal, por ejemplo, Joder, es la pero si te ausencia ha de creado Dios. él y él es bueno, ¿por qué permite que tú puedas llegar a hacer cosas malas? Para ver si le quiero igual que él me quiere a mí. Exacto. Nosotros por eso tenemos libre albedrío. Si nosotros no pudiésemos tener el derecho a actuar mal y solo pudiésemos actuar bien, no tendríamos libre albedrío. Es que seríamos como robots, seríamos Exacto, como máquinas. exacto. O sea, Dios me está creando a mí para demostrarme, para empezar, para demostrarme que me quiere. Que me quiere y que quiere que deje yo huella en el mundo y que cuando se acabe esta vida terrenal, que evidentemente no es la única que hay, que vuelva con él, no que me separe de él. Y evidentemente en esta vida tenemos que entrenarnos nosotros y entrenar nuestra libertad y nuestra voluntad, ¿sabes? Someterla a la de Dios para hacer el bien. Si hacemos el mal, es porque nos falta Dios. Cuando, evidentemente, cuando hay una guerra, ahí Dios no tiene nada que ver. Pero cuando no hay una guerra, Dios tiene todo que ver. Cuando no hay una guerra es porque la gente que quería pelearse ha pensado mejor en el bien del otro y ha dicho, bueno, no nos vamos a pelear, que somos todos creación de Dios. Vamos a proteger un poco la creación del Señor, que para eso nos ha creado. Y ahí es cuando Dios actúa a través de nosotros, no nosotros. Nuestra voluntad es corrupta total. Cuando tú quieres evitar un conflicto, realmente Dios lo está evitando a través de ti. Porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y si yo quiero hacer la voluntad de Dios y cometo algo malo, Dios también está diciéndome a mí algo de cómo actuar. Siempre que tú haces algo bien o mal, ¿Vale? o siempre que tengas la elección de hacer A o B, al final, en el fondo de tu conciencia, si tú lo investigas, si tú lo interiorizas, sabes si está bien o mal, lo sabes. Sí, claro. A Lo no ser que sabes. seas psicópata, que no tienes esa... Bueno. Sí. Pero tú lo sabes y coges y haces lo que está mal, pues ha sido por voluntad tuya, ha sido por voluntad tuya. Cuando tú lo haces bien es porque tú por voluntad tuya has elegido hacer la voluntad de Dios, es decir, Dios ha hecho lo que ha querido contigo, que lo que quiere contigo, lo que quiere para ti es lo que está bien. Pero mira, yo por ejemplo, me bebo un vaso de vino. El vino me hace mal. Bueno, no A ver, tiene- depende. no tiene- A ver, es alcohol. Si tú bebes algo que tiene alcohol, el alcohol es parecer un veneno, ¿no? Entre Un comillas. básico de vino al día. Si bebes, Eso está si bebes, salvado. si bebes en mucha cantidad. Es que no. No, mira, pero es interesante lo que has mencionado. Ahora te doy la palabra, que querías decir tú algo. Es interesante lo que has mencionado tú de los psicópatas. Esto se ha estudiado y se
cree y se piensa y casi que se demuestra que en la mente de los psicópatas lo que ellos hacen está bien. O sea, al fin y al cabo, todos los psicópatas de la historia lo que han hecho, lo han hecho siempre pensando que están haciendo el bien. Entonces, tú estás pensando en hacer el bien, tienes a Dios en tu mente, pero aún así para los ojos de otros está mal. Yo creo que no es bueno, en plan que piensen que sea bueno, simplemente piensan que es Que para no su está mal. beneficio. Yo creo que, que piensan que no Claro, está que es mal. para su que beneficio, piensen no que para el esté bien. beneficio del otro. Y al final ten en cuenta que son gente enferma. Claro. ¿Sabes? Que es Es una pena, claro. hay que intentar ayudarles en la medida de lo Pero posible. esa gente Pero serían abandonados de Dios, ellos no están abandonados de Dios. Si estuvieran abandonados, se irían a dormir y no se despertarían. pero no tienen capacidad de discernir el bien o el mal. Bueno, pero esos son taras genéticas del propio ser humano que Dios no tiene nada que ver ahí. O taras genéticas o contextos históricos, culturales, sociales, económicos, familiares. Son cosas que al final todas vienen del hombre. Todas vienen del hombre. Al final, un psicópata, cuando se cree que está haciendo el bien que lo está haciendo bien con Dios y tal, lo que ha hecho en su cabeza es crearse su propio Dios. Es lo que ha hecho. Sí. Es como la gente que se piensa, bueno, que se le da bien alguna cosa y eso es la virtud que Dios quiere que tenga de él, ¿sabes? La virtud que Dios quiere que tenga. Pero cuando algo se le da mal, eso es pecado. Entonces se crea su propio Dios y si a mí me gusta hacer algo, eso lo estoy haciendo bien y si no me gusta hacer algo o se me da mal, eso es lo que es pecado, entonces me he creado mi propio Dios, pero evidentemente, aunque tú sepas hacer algo bien, igual está mal. Y si aunque tú no sepas hacer algo y no lo hagas nunca, igual eso es lo que tenías que haber hecho. Sí. Es como hay que salir siempre de las opiniones de las personas. Hay que salir de eso, porque al final todos tenemos nuestra opinión. Yo te puedo decir que el alcohol es súper guay, que tú me puedes decir que el alcohol nada, pero al final hay una respuesta por encima de lo que tú dices y lo que yo digo, que es lo que es. Y lo que tienes que intentar tú es encontrar esa respuesta y olvidarte de lo que piensas tú. Olvídate. Olvídate porque te vas a equivocar. Y con respecto a lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, imagínate que Dios se te manifiesta aquí ahora mismo. ¿Tú ahí serías libre? No, ¿Por qué? porque tendría que hacer, si se manifiesta, sé que existe y tendría que hacer lo que él dice. Por eso tú tienes la libertad de elegir si seguirle o si no, ¿sabes? Si Vosotros creer en sois él o libres si con no. Dios. Sí. Sí, Es que la libertad solo existe dentro de un orden. exacto. Hostia, pero si hay un orden, no hay libertad. Yo no pienso que la A ver, libertad sea sí, buena. a ver, la libertad solo existe dentro de un orden y dentro de una jerarquía, Vale. porque cuando sales de ese orden y de esa jerarquía, al final lo que hay es libertinaje y cada uno piensa en el beneficio propio. Claro, no es lo mismo Entonces, libertad que libertinaje. Claro, tú tienes la libertad de elegir el orden o el desorden. Tú tienes el principio de esa libertad, orden o desorden, pero al final tu libertad solo se desarrolla dentro de ese orden cuando tú te das cuenta de que simplemente eres un eslabón del género humano y que al final tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Y es muy interesante porque y yo... tienes que tener claro, tienes que tener claro esa jerarquía, o sea, está Dios, luego están tus padres, o sea, en ese sentido, nunca puedes desordenarlo todo, porque en el momento que lo desordenas por voluntad tuya, ¿vale? Porque el orden está establecido por Dios y ya está. Y lo desordenas por tu voluntad y al final te acabas beneficiando a ti, solo a ti. Y el amor, que yo sepa, no me lo ha explicado nadie, lo pone en un montón de sitios, en el Corán, en la Biblia. El amor es el olvido de uno mismo. Visto así, sí. El amor es el olvido de uno mismo. O sea, cuando olvídate amas a de lo una que persona, quieres. Olvídate de lo que quieres. Ya. Y al final acabarás haciéndolo bien. Siempre. Cuando empiezas a salir con alguien, por ejemplo, tú te olvidas de ti. Para empezar a amar a esa persona también, ¿sabes? Para darte a esa persona. Eso es el amor. Es como si Armand no tuviera dinero y me pidiera dinero, yo me olvidaría de mí mismo y le daría todo el dinero que necesitara, aunque yo no llegara a fin de mes. Y ahí le estoy diciendo, te quiero, no me malinterpretes. No, Le estoy diciendo que le quiero, porque si le diera solo una parte de mi dinero o no le diera nada porque yo también necesito comer, al final me estoy queriendo a mí mismo. Sí. Y realmente eso dice mucho a una persona que se quiera a sí mismo o a los demás y a Dios. Cuando tú quieres a los demás, significa que tienes el amor de Dios en ti. Porque Dios a sí mismo no se quiere o no se ha querido, sino porque Cristo fue a la cruz. ¿Tú te crees que eso es una muestra de amor propio? No, es amor por los demás. Es amor por los demás. En la teología cristiana, quiero decir. Sí. Entonces, si tú quieres ser de verdad una persona que tenga el amor dentro de sí, lo que tienes que hacer es volcarte con tu prójimo, con el que tienes al lado. Siempre, en cualquier circunstancia. Cuesta mucho, claro que cuesta. Eso se podría hacer sin necesidad de un Dios, bajo mi opinión. No, pero es que cuando tú lo haces, aunque tú no creas en Dios, lo que estás haciendo es lo que Dios quiere. Ya. Lo estás haciendo. Es que al final te estás olvidando de ti mismo. A ver, si partimos de esa base, sí. Claro, ahí te doy la razón, pero hay que partir de esa base. Claro. Pero es que siempre hay que partir de esa base. Hay que partir de la base de que está Dios ahí, de que te está viendo
y de que Él sabe lo que está bien y lo que está mal. Tú no lo sabes, Él te lo dice. Él te lo dice, por eso tú sabes que conducir borracho está mal. Tú nunca te has chocado con el coche borracho, tío, pero sabes que está Pero mal. lo sabes. Al final, A mí me llama la atención mucho cómo hoy en día hay que explicar todo esto. Ojo, que no veo mal, ¿no? Que haya que buscar explicación a todo esto. Pero tengo un caso muy cercano a mi familia que me dijo, macho, yo vine de mi país, de Rumanía, también vino esta persona, y me dijo que vino a España y se sorprendió porque era la primera vez que veía que había gente que no creía en Dios. O sea, no pensaba que era posible no creer en Dios, ¿sabes? es que no es posible. Es que al final los ateos creen en otro Dios. Un ateo que vive totalmente descontrolado, su Dios es la fiesta. O el Dios, mismo. su Dios es el El sexo, mismo es- su Dios es el dinero. Claro, es lo que le Y gusta. al final es que eso no es ateísmo, es como una religión falsa, es falso, porque el dinero tiene principio, tiene fin, el sexo es... y se acaba. Efímero. La fiesta te lo pasas bien y luego estás reventado. Porque al final, si tú centras tu vida en irte de fiesta, tu Dios es la fiesta, evidentemente. ¿Sabes? Pero si tú centras tu vida en ser recto, en buscar la verdad, en encontrarla y predicarla, en ordenarte todo y saber que esto está mal y que esto está bien y hacer solo lo que está bien, si al final tú haces eso, al final estás atándote al principio creador de Dios que no tiene ni principio ni fin. O sea, lo que está bien ahora y estaba bien hace 5.000 años. Y para aquellas personas que se estén dando cuenta ahora, hostia, estaba haciendo mal todos estos años, ¿pensáis que tienen esa oportunidad de decir, mira, voy a abrazar a Dios, esto me va a olvidar de ello? ¿Cómo gestionaría el Dios ese perdón? Yo creo que Dios es... bueno, no creo. Yo sé que Dios es misericordioso. Pues si no fuera misericordioso, yo no me levantaría al día siguiente de hacer algo mal. Me dejaría morir. Punto. Todos pecamos. Al final todos pecamos. Una persona que lleva toda su vida pecando, haciendo su voluntad y haciéndolo siempre en detrimento de los demás y en beneficio suyo y tal, esa persona evidentemente tiene todavía la oportunidad de salvarse, si lo elige. Pero si elige o sea, cuando una persona elige salvarse, elige lo que Dios quiere que haga. Y evidentemente tú puedes haber hecho todo lo que quieras mal, pero si al final te arrepientes, sabes que lo has hecho mal, pides perdón, de alguna manera lo rectificas. Evidentemente no lo vas a deshacer, pero de alguna manera lo rectificas, al final puedes alcanzar el bien, como no. O sea, es como tú le puedes fallar a tus padres en todo, puedes hablarles mal, puedes suspender todas las asignaturas, no ayudar en casa, discutir con ellos, irte de casa, todo lo que tú quieras, hablar mal de ellos con tus amigos. Al final, si tú te das cuenta de que gracias a ellos estás aquí y les dices, papá, mamá, lo siento, perdonadme, que quiero hacerlo bien, dadme la oportunidad de hacerlo bien. Si os quieren, como Dios nos quiere, os van a decir, bueno, venga, vale. En toda tu vida, todo lo que vives tú, nunca es tarde para convertirse. De hecho, por ejemplo, hay, muchos ateos o gente que ha vivido mal, justo en su lecho de muerte se convierten. O sea, se arrepienten, porque al final el lecho de muerte es donde te das cuenta de todo lo que has hecho, todo lo que has vivido. Y mucha gente, lo dicho, se convierte en ese lecho de muerte. Si no está bautizado, se le bautiza, se le permite la confesión, la extrema unción. Y es que nunca es tarde para convertirse. Entonces yo puedo pecar constantemente y en mi lecho de muerte decir, me arrepiento. No, porque si ya vas con esa idea, Dios te va a decir que para qué te Exacto. conviertes. Es lo que estábamos hablando antes de la confesión. Claro. Si Por te ejemplo, si te estás aprovechando, no. si te aprovechas de la misericordia de Dios, Y si te arrepientes de sabiéndolo, verdad. si te arrepientes de verdad. Si te arrepientes de verdad, no claro. vas a pensar, voy a hacer esto mal que luego me perdono. Pero tú a lo mejor lo piensas que ahora con 20 años y luego con 99 en el último minuto lo piensas de verdad. Hombre, ¿Sabes? No si lo puedes piensas, saberlo. si Dios de puede verdad, tener Dios va a saber si si de te verdad lo arrepientes de sientes, es que es verdad. eso, es que es Él eso. lo sabe. Lo sabes tú y lo sabe Dios. Sí. Exacto. Entonces, claro, tú, si al final de tu vida, lo que has dicho, te arrepientes, aun habiendo pensado lo de bueno, pues mira, me confieso y sé que Dios me perdona, pero mañana voy a hacer lo mismo. Y si al final te das cuenta de que lo has hecho mal, Dios te va a perdonar si te arrepientes. Lo que pasa es que tu carga será mayor. Claro, nosotros nos damos cuenta de todo esto, al igual que tú y todo el mundo al final, nos damos cuenta de estas cosas y de estos argumentos a través de la voz de otra persona. O sea, a mí me lo explicaron mis padres. A ti, pues no sé. A mí nadie, pero sí, bueno. Vale, entonces a eso iba. Una persona que, por ejemplo, cayese en el mundo así, pum, de repente, pero no tuviese contacto con ningún ser humano, ¿pensáis que podría llegar a esta conclusión? A lo mismo. Sí. Sí. ¿Y si la verdad? Sí, sí. Tú con contemplar la naturaleza,
que es, o sea, la naturaleza es el primer bien creado por Dios, más allá del tiempo, la materia y tal. O sea, la naturaleza es lo primero, la base, y de eso parte el resto, las sociedades humanas que conocemos, la cultura, las tradiciones, tal. Tú te envuelves en la naturaleza, te dejas, te sumerges y al final encuentras la divinidad. Da igual, o sea, da igual lo que hagas, que la vas a encontrar, siempre. Va a ser la misma. Pues puede que sí, puede que no. Porque al final, a no ser que haya un milagro y coja a Jesús, según lo que creemos nosotros, ¿no? Que coja a Jesús y te diga, soy yo el Dios que estás alabando. Yeah. En ese sentido, pues puede ser que esa persona se dé cuenta de que Jesucristo es Dios, ¿no? Pero al final, quitando nombres, quitando religiones, que son más o menos creaciones humanas, aunque no... Quitando eso, tú siempre vas a llegar a Dios. Y más aún saliendo de las sociedades que tenemos ahora, en las que el progreso es meramente económico, técnico, líquido, material. Te sales y te vas al campo, te vas a la naturaleza y al final te das cuenta de que tiene que haber algo. Sí. Y tiene que haberlo, y ya está. Y aunque no lo quieras aceptar, vas a tener esa duda hasta que te mueras. Claro. Yo, por ejemplo, siempre que salgo a la naturaleza, siempre veo a Dios. Porque siempre veo belleza, ¿sabes? Lo que he dicho antes. Dios también, o sea, es, aparte de bondad, de creador, es belleza. O sea, tú lo que ves que te parece bonito, te parece bello, dices, joder, esto me eleva, ¿no? La naturaleza lo mismo. Yo es que, no sé, yo salgo y me impacta siempre, ¿sabes? Siempre lo veo ahí, a Dios. Y que por fuerza se te ocurre por fuerza se te ocurre decir, esto no puede haber salido de la nada. Es que esto, tú ves una tontería, tú ves un campo de flores y al fondo unos árboles y unos animales, no sé qué, y ahí ves orden, está ordenado. Sí, Está ordenado. Pero evidentemente tú sabrías ordenar eso. ¿A qué no? Si le he hecho muchas horas y muchas generaciones, podría ser. Tú sabrías Mira, tú tienes ordenar. una serie de ingredientes, ¿no? Para hacer una tarta. Sí. ¿Tú sabrías ordenar los ingredientes para conseguir la torta? Yo no. Pero durante muchos años hubo un tío que mezcló esto con lo otro y le salió esto. Pues después, 100 años después, ese resultado se volvió a mezclar con esta cosa y al final salió una tarta. Claro, pero por ejemplo, tú si pones los componentes de un ordenador, Sí. por mucho que los agites, no se van a... Claro, pero el ordenador se ha creado. Bueno, pero... Yo no, pero se ha creado. O sea, no pongamos que el ordenador está creado, sino que están sus componentes separadas. Sí. A no ser que alguien lo monte, no se va a juntar eso solo. Alguien usando inteligencia y lógica de ordenar. Sí. Pues Entonces, Alan Turing le vino Dios y hizo así, 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 así. sí. Hostia, me resulta complicado. A ver, claro que es complicado. Si las cosas fueran fáciles, ya estaría todo, ya lo Sí, sabríamos claro. todo. Nacerías aprendido y si te faltara algo por aprender, lo aprenderías nada más nacer. Si fuera fácil, porque evidentemente la vida es lucha, es buscar siempre lo virtuoso y lo difícil y lo peligroso y lo que el resto de gente no busca y siempre vas a llegar a lo mismo. Yo lo siento por la gente que diga que no, pero es que al final llegas a eso, aunque sea en el último momento de tu vida. Pero yo podría buscar el bien común sin necesidad de creer en Dios. Es que aunque tú no creas en Dios, Dios está creyendo en ti, está creyendo en lo que tú quieres hacer con los demás y te está permitiendo hacerlo porque es su voluntad. Es que al final tú no puedes hacer nada sin Dios. Y punto. Aunque tú no quieras verlo, es como el ciego con el sol. Es que aunque tú no lo veas, es que al final es que ese hombre sale a la calle y el sol, que tiene muchas propiedades y tal, la luz del sol, le está alimentando y le está dejando seguir viviendo, le está ayudando a seguir viviendo con el resto de cosas, no de la vida, pues porque el sol siempre está ahí, aunque ese ciego no le esté viendo. Seguimos con el caso del ciego. Como quieras. Mira, con el Es un ciego ejemplo, es un mismamente. ejemplo. Con el caso del ciego. Tú el ciego puede estar ciego y no lo ve, pero lo siente. Pero ahora le vamos a quitar la sensación de que lo siente, el calor. Y le vamos a quitar, yo qué sé. En plan, todos los sentimientos. Está tetrapléjico y ciego. Y todo el mundo le dice que existe el sol. Claro, el sol existe, pero porque tú sabes que existe el sol, ¿no? O sea, yo lo veo y le puedo decir al ciego que no, que existe de verdad. Pero ¿y el ciego cómo sabe que le están diciendo algo que es verdad o que es mentira? Ahí está la fe. ¿Es creerlo o no Exacto. creerlo? Ahí está la fe. Ahí está la fe, exacto. Ahí está la fe. Claro, pero es que yo, por ejemplo, sé que el sol existe, pero si yo fuese ciego y no tuviese ese sentimiento de, yo qué sé, de sentir el calor o la luz o lo que sea, yo no te sabría decir si el sol existe de verdad o no, porque en vez de un sol me podría decir que existe una nebulosa que da calor, ¿sabes? Y me lo podría creer igual que si existe el sol. O sea, tendría las mismas posibilidades de creer en la nebulosa que en el sol, porque ni lo veo ni lo siento, me creo lo que me dicen. Pero estás creyendo en algo. También Lo podrías no estás creyendo, creerlo. y aunque tú, o sea, por mucho que tú no sientas, porque tienes un defecto genético o lo que sea, por mucho que tú no lo sientas, la luz del sol te está entrando en la piel. Pero tú no Y te sabes que está, y te está dando entrando. vida, da igual que no lo sepas, te está dando vida igual. Vale, estás encerrado en una habitación, sin ventanas.
Claro, es que si nos ponemos a rizar el rizo... Es que y no No, pero 25 personas... estás en la habitación sin ventanas y explicaciones. tú ves lo que tienes en la habitación. No. ¿Cómo que no lo ves? Hombre, si estás ciego, ¿Y cómo sabes que estás en una habitación? ¿por qué te lo han dicho? Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Te lo vas a Pues creer o no? podrías creer que te lo han dicho que no. Imagínate que una persona te dice una nebulosa, otro una luna con radiación, el otro un sol y el otro una bombilla. ¿A cuál crees? Es que tampoco hay que ir mucho más lejos. Claro, porque está el judaísmo, está el, yo qué sé, el No, ni cristianismo. eso, ni eso. Elimina las religiones. ¿Por qué Vale. crees que el Big Bang existió? No, yo no creo en eso. Yo ni creo ni después. Bueno, cualquier persona que piense que el Big Bang existe. Vale. Eso es tener fe. Tú nunca has visto el Big Bang. Claro, y así con un millón de ¿Crees cosas. que tienes, yo qué sé, que estás hecho de células? Pero lo crees, no De lo ADN. sabes. Yo creo Nosotros que no lo sí. sabemos. Sí. Sí. Vale, pues demuéstralo. Coges un microscopio de 3 Si no pares de tienes cojones, microscopio, Claro. pues haces lo que sea para crear el microscopio. pero si no puedes hacer nada. Ya se ha hecho. Y nosotros, para, Claro, la, pero es que ya se ha no... creado. para la existencia de Dios, hay razón, pero hay fe. Tiene que haber fe porque nosotros Pero tiene que nadie haberla. puede demostrar que sí o sí existe. Podemos llevarnos, por el principio de la causalidad, podemos llevarnos a que existe algo que ha creado todo. Porque tú sabes, nosotros en nuestra realidad sabemos que todo necesita de algo externo. Todo. Un ordenador, como tú has dicho antes, alguien ha tenido que crear ese ordenador, alguien ha tenido que crear esos componentes. No ha podido existir por sí mismo. En la realidad que nosotros conocemos, nada puede existir por sí solo, pero Dios, como hemos dicho antes, no pertenece a nuestra realidad. Siempre hay una típica pregunta de si todo necesita algo para ser creado, entonces ¿a Dios quién lo creó? Pero eso, con lo que vosotros decís, Dios es atemporal, Dios es espacial, Dios no pertenece a nuestra realidad. Pero tenemos que saber que nuestra realidad ha tenido que ser creada por algo. Y eso es simplemente razón. Es que Y no eso tienes es la posibilidad eso de es que razón. quizá no ha sido ni creado ni descreado, simplemente se está y ya está. ¿Tú cómo sabes que eres real? Yo no lo sé. Porque me hago así y me hago daño en la mano, soy real. Pero es que el creer que todo ha sido creado de la nada para mí es ignorancia. No, yo no digo que sea creado de la nada, digo que a lo mejor no estás creado. ¿Tú cómo sabes que eres real? Es lo que te digo. Bueno, Descartes decía, pienso, luego existo. Y yo digo otra cosa. Y Descartes Bueno. dirá otra y Aristóteles otra. Pero Claro, pero ¿tú piensas? creo que sí. Entonces existes. Pero creo, ¿sabes? No lo sé. Quizás somos, yo que sé, igual que me dices que eres una creación de Dios. Puede ser una simulación o puede ser una, yo que sé, puede ser ¿Quién una... ha puesto en marcha la simulación? Claro, puede decir Dios. Alguien la ha tenido que poner. O puede ser una persona que crea un videojuego y, yo qué sé, tío, pones inteligencias Y a artificiales. ver, una persona no va a crear un videojuego. Ojo, Una persona no va a crear un videojuego para eso. ojo, es posible. O sea, realmente dentro de unos años lo vamos a empezar a ver. Todo es posible. aquí hay una- Sí, pero porque nos hemos alejado de Dios y queremos Pero- jugar a ser Dios. Llegando Ya. por donde llegues, todo llega a un mismo punto de que todo ha sido creado por algo. A ver, es como lo del ordenador. Es que al final tú no puedes entenderlo todo de Dios. ¿Vale? Es como si el ordenador te preguntara a ti, que tú lo has creado, que por qué lo has creado. Que es que al final se va a tener que creer la respuesta que le des, ¿sabes? Porque no lo sabe. El ordenador responde a otras leyes que no son las humanas. Por mucho que lo creemos los seres humanos, los componentes los hacemos nosotros, pero el ordenador funciona diferente y va a funcionar siempre diferente. Y es lo mismo con nosotros y Dios. Es que al final sus leyes no son las nuestras. Las leyes por las que se rige Dios no las vamos a entender nunca enteras. De ninguna manera. Es que es evidente, yo no soy Dios para entenderlas. Pero al Ahí es final donde entra la fe. tengo que tener la fe y buscar respuestas que más o menos tengan ese sentido, que tengan sentido. Claro, porque si Dios, por ejemplo, es todopoderoso, lo conoce todo, tú lo conoces todo, ¿no? No. Tú no puedes llegar nunca a conocer todo de Dios. Nunca vas a poder. A no ser que. Es infinitamente más inteligente que cualquier cosa creada. Porque él, para empezar, no ha sido creado. Claro, al final en la Biblia lo pone. ¿Acaso le dice el vaso al alfarero porque me has creado? No. Se limita a estar ahí al lado del alfarero que vaso lo ha creado. Al final tú creas un ordenador y tiene esas leyes. Pues así Dios te ha creado a ti. Tú sigues unas leyes humanas, pero él sigue otras y nunca las vas a entender. Podrás entender la totalidad de lo que rige, digamos, el espíritu humano, al género humano, pero si te quedas ahí, al final te vas a quedar en ateísmo. En cuanto a eso, una pregunta que escucho yo mucho es, si Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que está pasando y Dios sabe todo lo que va a pasar, porque Él es todo, por así decirlo. Entonces, si nosotros tenemos libre albedrío, porque lo tenemos, yo puedo hacer las acciones que quiera, ¿no estaría eso alterando a la voluntad de Dios? A lo que Dios sabe que va a pasar, mi libre albedrío no estaría modificándolo. ¿Cómo podría explicar vosotros eso? Porque hay mucha gente que se pregunta eso. ¿Por qué yo puedo hacer todo si se supone que todo ya está predispuesto? Se supone que todo el futuro ya está predispuesto por Dios. ¿Por qué yo tengo libre albedrío? Porque tengo libre elección a hacer todo lo que quiera. Bueno, por ejemplo, a ver, para empezar, Dios te conoce a ti
profundamente. O sea, sabe todo de ti. Sí. Y tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Él sabe qué opción vas a coger. ¿Sabes? Sí, o sea, él cuenta ya con la elección que yo podría pensar. Él te pone las dos opciones, te las pone en la cara. Y al final, aunque él sepa lo que vas a elegir, te dice a Te ti, da la opción de al final. elígelo a ver cuánto me Al quieres. final la elección la tienes tú. Pero él ya sabe lo que voy a elegir. Sí. Sí. Vale. O sabe lo que estás predispuesto a hacer. O sea, lo que tienes tendencia, ¿sabes? O sea, que todo ya está dentro de... Dios ya sabe lo que yo voy a elegir. Sí. ¿no? Aunque haya un camino bueno y un camino malo. Sí, pero yo creo que no tenemos que guiarnos por el hecho de que Dios sabe lo que vamos a hacer hasta que nos muramos. Claro. No tenemos que guiarnos por eso porque es que yo no lo entiendo eso. Yo no lo entiendo. Yo solo lo único que sé es que tengo que intentar hacerlo bien. Luego ya saldrá lo que sea. Exacto. Es lo único que sé. Que Dios me está poniendo el camino A y el camino B y al final si el A es el bien y el B es el mal, si quiero hacerlo medianamente bien voy a coger el A. El camino A y ya está. Y aunque luego Dios sepa que me voy a ir por las ramas y al final voy a caer en el infierno de cabeza, lo voy a intentar hacer bien porque igual te sorprende y Dios ve el esfuerzo que has hecho y dice, bueno, pues pasa al cielo conmigo, hijo mío, ¿sabes? No lo sabes, eso nunca lo vas a saber. Es como... Eso sí que es totalmente religioso. Eso es como... Invento no, ¿vale? Pero voy a llamarlo invento. Es un invento de las religiones. Sin más. Como que... Eso de que Dios sabe quién va al infierno y quién no... Es como que nos lo hemos inventado nosotros o hemos llegado a esa conclusión investigando sobre Dios. Pero al final eso yo creo que no nos tendría que guiar. Nos tiene que guiar, intentar hacerlo bien en la medida de lo posible y mientras estemos vivos. Sí, cientiendo. Cuando mejor lo hagamos, más nos acercaremos a Dios. Mira, me gustaría mencionar una teoría ligándolo a lo de la creación y todo esto. Hay una teoría científica, se llama el cerebro de Boltzmann o algo así. Esta teoría se rige en cuanto a una base, que es la superposición cuántica, que dice que todos los átomos están en un sitio y en otro a la vez. Entonces hay una pequeña probabilidad, os pongo un ejemplo, de que, por ejemplo, todo el oxígeno de esta habitación se vaya a una esquina y nos muramos. O sea, eso puede pasar, es una probabilidad ínfima, casi tendiendo hacia cero, pero puede pasar. Esta teoría lo que dice es que puede darse que por algún casual, en los principios del tiempo, pues por esta superposición cuántica de repente se acoplasen átomos de tal forma que creasen un cerebro que de repente es un cerebro en la nada, pero de repente toma conciencia y ese cerebro eres tú. Y ese cerebro está recreando esta sala, está recreando que yo estoy hablando contigo. Pero en verdad no existe, es un cerebro colgado ahí en el espacio y de ahí vamos tirando todos. Entonces, quería mencionar esta teoría porque veo que se intenta buscar cómo dar justificación a nuestra creación de todas las formas que se puedan, evitando a Dios. Evitando exacto menos. Pero ¿verdad? siempre llegando a que algo nos ha creado. Entonces, tires por donde tires, al final llegas al mismo lugar. Y si crees que no te han creado, Pero es que Da igual, porque es evidente que te han creado. Eso sería Es que ignorante. por mucho que tú creas y tengas la certeza, según tú, de que el césped de rosa siempre ha sido verde y siempre lo va a ser. Siempre. pero es verde porque tus ojos con unos conos y unos bastones que tienes dentro lo ven de color rosa, pero imagínate que eres daltónico. Claro, Vale, pero para el color va a ser el el mismo. Es daltónico, daltónico, pero sigue siendo igual de verde. y si el daltónico eres tú, Da y no igual lo que el color- sabes, el da color igual sigue cómo siendo lo el veas mismo. tú, el color sigue siendo el Verde es el mismo. nombre que le hemos puesto nosotros, ¿sabes? El pues color va a a seguir siendo el esa mismo. frecuencia de onda. El color va a seguir siendo el mismo. Hay tribus que no tienen nombres para ciertos colores y esto se decía que en un libro que escribió Homero, uno de estos muy conocidos que se me ha olvidado el nombre, La Odisea, me parece que no se mencionaba el color azul en ningún momento, pero se hablaba del mar, se hablaba de no sé qué, entonces se piensa que no había color azul. Claro, tú no puedes ponerle el nombre, pero sigue existiendo. Claro, sí. Por mucho, o sea, nosotros lo hemos nombrado color azul, pero siempre ha sido de ese color aunque no le pongas ese nombre. Siempre ha sido así. El color azul es simplemente un tipo de onda de frecuencia luminiscente y ya está. Claro, azul es el nombre que se le ha puesto, ¿sabes? Pero el color sigue siendo el que sea, el nombre que le pongas. Y hay más colores que lee tu móvil, tú no puedes ver, pero crees que existen porque Claro, pero tú, por ejemplo, ¿tú cómo sabes que existe, o cualquiera, cómo sabéis que existe los infrarrojos? ¿Dios te ha dicho que existen los infrarrojos? No. ¿Los has visto? No. ¿Y las serpientes por qué ven en infrarrojos? Porque Pues son porque están creaciones hechas diferentes que nosotros. siguen otras leyes. ¿Pero existen los infrarrojos o no? Sí. Sí. Aunque nosotros podemos no jugar lo con veamos. ellos. De hecho, las teles funcionaban con Sí, infrarrojos, o por las ejemplo. puertas de garaje también. Exacto. Claro, existen aunque no nos veamos. ¿Y tú crees que existen los infrarrojos? Sí. Entonces, Coño, porque yo lo veo
Tú ves un infrarrojo. Tú no yo ves un A infrarrojo. ver, no veo el ¿Sabes lo que infrarrojo, hay? pero puedo ver cómo se podría ver un infrarrojo y ahí pues... Claro, pero eso es tener mucha fe, tío, ¿eh? Tú ahora mismo eso estás es tener teniendo mucha fe en ¿eh? que existen los infrarrojos porque no sabes. Tú no los ves ahora mismo. Claro, pero Es yo fe, puedo entonces. crear una Es tecnología que funcione con infrarrojos, entonces, aunque no vea el infrarrojo, sé que existe el infrarrojo. Lo que pasa es que Yo no sé que sonido existe, pero esto, ¿sabes? nosotros Lo estás vemos muy raro el tener fe en Dios, pero en verdad nosotros tenemos fe En casi, mil cosas. casi Sí, todos sí, los sí. días nosotros tenemos fe en algo. Claro, Cosas que no vemos, Y yo he cosas que tenido no fe esta sabemos. mañana en que iba a llegar el autobús y he llegado, vamos, al segundo. Tienes fe en que vas a llegar. Sí, ya, pero... Por eso no es tan raro tener fe en las cosas. Tenemos casi siempre fe en cosas. Pero tú tienes fe en que lo que has dicho tú, mañana te vas a despertar. Yo no. Yo no lo sé. Yo No lo sé, pero tengo fe en que va a Yo no pasar. sé si me Eso voy a sí, despertar. Pero una eso cosa es no cierto. saberlo. Pues por eso mismo, como no sé si me voy a despertar mañana, hoy lo intento hacer lo mejor que puedo. Claro, sí. Por eso. Y tengo fe en que me voy a despertar mañana. Claro, Y todos los días le doy gracias a Dios por haberme levantado. Exacto. evidentemente. Ya. ¿Y qué es intentar hacerlo bien por si acaso me muero mañana? Pues hacer la voluntad de Dios. Al final, es que de verdad, yo lo siento, porque hay gente que no lo ve. Vale. Que no lo digo por ti, ¿eh? Que es que yo discuto con así de gente. ¿Y cómo sé que lo que estoy haciendo bien es la voluntad de Dios? Pues porque Dios es el bien con mayúsculas. Y al final todo nace de Él. Todo lo que está bien, de alguna manera lo ha establecido Él. Y si tú estás eligiendo hacerlo bien por tu voluntad, al final tu voluntad no es la de Dios. Entonces yo, como no sé si me voy a despertar mañana, pues elijo hacer la voluntad de Dios hoy mientras pueda. Os planteo otra cuestión relacionada con la Biblia y con todos los libros sagrados. Mucha gente dice que, oye, ¿yo por qué voy a guiarme por un libro? O sea, ¿quién es el libro para que yo tenga que coger una escritura supuestamente hecha por los seres humanos? Los seres humanos somos imperfectos, la escritura, por lo tanto, también será imperfecta. ¿Quién soy yo para... Bueno, quién es el que ha escrito el libro para decirme a mí, mira, tú sigue esto, que es lo más correcto? Ha sido escrito por una persona, pero no ha sido dictado por una persona. Exacto, porque Depende, se dice esto a ver, del... se depende dice- de qué libros. Se dice esto del Corán, se dice esto de la Biblia. Claro. ¿Por qué decís vosotros que la Biblia sería muy correcta para seguirla? ¿O por qué no hay imperfecciones, ¿no? Por decirlo así. Vale, para empezar, la Biblia ha sido escrita por muchos autores. O sea, no ha sido escrita solo por una persona. 40 y tantos. Exacto. Por muchos autores en diferentes lenguas, en diferentes periodos de tiempo, Diferentes a lo países. largo de la historia. Y todos tienden a lo mismo, que al final es al Nuevo Testamento y a Cristo. Hay miles de referencias en el Antiguo Testamento, que pueden ser 2000 años antes de que venga Cristo, o 3000, o los que sea, que hacen referencia a la pasión de Cristo. Miles. Eso para empezar. Entonces, nosotros decimos que, claro, la Biblia ha sido escrita por personas, sí, pero esas personas han estado, ¿cómo decirlo? Inspiradas. Eso, no me sale la palabra. Inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. Entonces, ahí no hay margen de error. No hay margen de error ahí. Entonces, claro, si luego vas, por ejemplo, Claro, pero un ateo te puede decir, ¿y tú cómo sabes que esa persona está inspirada por Dios? claro, si te dice eso, la Biblia, ¿a qué tiende? ¿A las necesidades del hombre? ¿A los apegos del hombre? ¿O tiende a lo contrario? O lo Por contrario. lo contrario. ¿Y el resto de libros sagrados? Ya. Porque, por ejemplo, Pon un ejemplo de eso. Un momento, ahora sí, lo sigues. pone él. O tú o... Pues, Da igual. por ejemplo, o sea, partiendo de que las religiones son una forma de servir a Dios y de concebir a Dios, si solo hay un Dios, solo hay una religión verdadera. Lógica aplastante. Si la religión es verdadera, si es verdadera, viene de Dios. Si es falsa, viene del hombre. Entonces, tú te pones a comparar, abres un poco el abanico de religiones que hay, no sé cuántas, hay 4000 y pico religiones, ¿eh? Y es que estamos locos, tío. Y te pones a comparar, el ejemplo más claro, por ejemplo, en el Corán. En el Corán te incita mucho a que tengas virtudes, a que tengas amor a Dios, amor al prójimo. Es cierto, yo lo tengo que decir. O sea, yo respeto mucho a los musulmanes, no estoy de acuerdo con ellos. En el Corán te dice eso, pero de repente llega el momento en el que te nombra el paraíso, lo que es el paraíso, y te ofrece vino, te ofrece mujeres, Vírgenes. Sí, vírgenes, sí, así tal cual. y te ofrece cosas que no pintan nada en el paraíso. No pintan nada precisamente porque si Dios es el principio creador de todo, es perfecto y es la esencia y el bien, es automáticamente suficiente. Es decir, en el paraíso solo está Él, no hay más. Y esto en el Corán lo pone así 100%. En el Corán pone Porque eso. va a salir A mucha ver, gente diciendo que no es así. En el Corán pone eso, o sea, en defensa de los musulmanes, el vino del paraíso no emborracha, no embriaga, pero es vino. Pero claro. ¿En qué sentido tiene un vino que no emborracha? Pues pregúntale a ellos. No sé. ¿Vale? Pero al final, en el paraíso, lo que te está diciendo el Corán es que lleves una vida virtuosa en el cielo.
o sea, en la tierra, para luego poder llegar al cielo y descansar. Y por fin descansar sobre tus bajezas, que son el sexo y el vino. Claro, parece que te da a entender que no es suficiente con Dios, sino que tienes vírgenes y vino ahí. Claro, para- es que realmente Dios es suficiente. O sea, cuando tú no tienes absolutamente nada, pero conoces a Dios, ya lo tienes todo. Y las mujeres y el vino no serían una extensión de Dios. ¿Por qué? Porque ¿Tú qué haces con una mujer? ya, pero la mujer y el vino, de alguna manera o de otra, han sido creados por una persona que la persona ha sido creada por Dios. Claro, pero hay que... ¿Pero para qué ha sido creado? ¿Para qué? O sea, ¿para qué están...? Pues yo se lo he Ya. preguntado a los musulmanes y no me lo responden. Simplemente me han dicho que es un regalo de Dios por haber luchado en tu vida, ¿no? Por el bien. ¿Pero para Ya. qué? ¿Pero para qué hay vírgenes en el cielo? ¿Para qué las hay? En el cielo solo está... Es que se lo toman como un lugar, pero que al final el cielo, primeramente antes de todo, es un estado, que es como la unidad entera con Dios. Estás con Dios. Si estás en el infierno, estás sin Dios. Tú al final vas con Dios al cielo del Corán y estás con Dios o con las vírgenes. Porque tienes los placeres de la carne Claro. en un lugar en el que no tienes carne. Entonces, Que ya claro, estás- entonces, claro, es otro estado. Es Pero que no- entonces el cielo no es un lugar, es un el cielo, estado. a ver, te lo puedes tomar como un lugar si te apetece para creer en él, pero más que un lugar es un estado. Tú alcanzas el paraíso cuando ya dejas la vida terrenal y pasas a la segunda vida, y en esa vida estás con lo único que necesitas. Dios. Eres uno con Dios, con ese ser. Eres uno. Es que al final no te hace falta nada más. Aunque tú lo quieras, no te hace falta. Y si lo quieres, piénsate bien si estás en el cielo o en el infierno, si lo quieres. Claro, y como habéis dicho antes, todo esto del Piénsatelo sexo, el alcohol, son vicios humanos. Son vicios humanos. Es que al final hay muchas, o sea, en el Corán, pues eso, muchas virtudes, mucho tal, pero al final te puedes tomar un descanso, me estás vacilando. Después, o sea, te mueres, alcanzas el cielo y ya Dios como regalo te deja descansar. No, lo siento mucho, pero el paraíso está contra el descanso. O sea, la vida es un entreno para la segunda... Esta vida es un entrenamiento para la segunda vida, que es aún más difícil. Es aún más difícil. Es más difícil, pero es más placentera para el hombre en el sentido espiritual porque solo está con Dios. Y es lo único que le necesita. Pero entonces llegas a la conclusión de que dices, pues la práctica religiosa del Islam, pues tiene esto bien, esto está bien, no sé qué, pero al final esto está mal. ¿Seguro que me lo ha dicho Dios? Bueno, y claro, y tú piensas también, ¿cómo vas a tener necesidades carnales en el paraíso, en el cielo? Ya, y no se necesita dar a luz, ¿no? Claro. ¿Y dónde se va? Se va tu alma, tu espíritu, ¿no? Claro. Al cielo. ¿Para qué tener deseos carnales? Al final- Para Ya, eso. pero al final de eso realmente, o sea, me refiero, el objetivo de pues, tener sexo es tener un hijo, o sea, el objetivo más biológico, por decirlo de alguna forma. Sí, pero eso es en la tierra, porque al final tú eres un alma. Sí. Todos somos un alma que ha cogido Dios y nos ha metido dentro del marco espacio-tiempo a través de un cuerpo. Al final el cuerpo en el espacio y en el tiempo se deteriora y muere. Y nuestra alma vuelve a donde ha salido. Vuelve otra vez. Y evidentemente ahí no puedes ni tener hijos, ni no puedes hacer nada. Es que igual ni siquiera te ves, yo que sé, no tengo ni idea. Pero lo único que hay que tener claro es que vuelves a donde has salido, que es con Dios, y que por lógica, si Dios es perfecto y es suficiente, no hay nada más. No hay nada más. Y si vas allí después de morir, si vas a un sitio en el que está Dios, pero más cosas, yo creo que eso, La verdad que planteárselo, es ¿no? que eso es el infierno, porque al final el diablo es un ángel, se puede disfrazar de Dios perfectamente. El diablo conoce la Biblia, sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, cree en Dios como tú, todo así. ¿Tú cómo sabes que ese diablo no ha creado un paraíso para ti dentro del infierno y te ha dicho, mira, has llegado al paraíso, entonces toma, vírgenes? No, es que eso no tiene ningún sentido que te lo ofrezca Dios, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué llevas toda tu vida luchando contra tus bajezas, contra tus placeres y buscando el bien de Dios y del prójimo en lugar del tuyo? Pero también hay cosas terrenales que son buenas, por ejemplo, tú das lugar a, o sea, darle luz a una mujer da luz a un hijo. Sí, Vale. Eso es alegría, felicidad. pero porque Una nueva vida. da luz a un hijo. Claro, pero y en el cielo, o sea, con Dios es suficiente. Tener algo así no te haría más feliz, porque ya es suficiente con Dios. Sí, Sí. efectivamente. ¿Pondrías a Dios antes que tu hijo, por ejemplo? Sí. Hostia, eso es decir mucho, ¿eh? A ver, es que para empezar, el hijo es un bien que nos regala Dios para que aprendamos a olvidarnos de nosotros y pensar en él. ¿Vale? Pero si en el momento que, por ejemplo, mi hijo se pusiera en mi contra, de alguna manera me abandonara, tal, yo cada vez que me pidiera ayuda se la daría porque es mi hijo, ¿no? Pero al final lo que me está diciendo Dios es que siga mi camino con o sin él. Es que a mí me puede faltar absolutamente todo, pero si tengo a Dios ya no necesito nada más. Me ha regalado a mi hijo, pero mi hijo me ha desechado. Pues es que al final sigo para adelante. Claro, pero y si no te desecha y si es una persona normal. En plan, estás poniendo ese ejemplo. Si fuese un ejemplo de una persona normal, Eso es un regalo de Dios.
Claro, Y la pondrías, vida es si un fuese una regalo de persona Dios, normal, ¿no? pondríais antes a Dios que a vuestro hijo. No, pero es que precisamente porque mi hijo es normal, Dios está antes que mi hijo, porque es gracias a él. Es que, bueno, hay que definir lo que es normal y lo que no. Ya, sí, pero se entiende. Eso, joder. eso entra mucho en el contexto cultural y tal. Pero al final, si mi hijo es un buen hijo, me honra como padre que soy, cree en el mismo Dios que yo, que es el verdadero, hace las cosas bien, busca el bien de los demás, aunque sea siempre abandonándose a sí mismo, es que ese hijo está totalmente sumiso, sometido a Dios, totalmente. Además que las personas pueden fallarte, somos seres humanos, pero sí, Dios claro. nunca te va a fallar. Eso es evidente. Siempre, por eso basta con Dios, por eso siempre estamos Y con si Dios. tú a tu hijo le da un infarto, Dios te ha fallado. No, no tiene por qué. Que Hostia, te está no jodiendo. creo que tengas que verlo así. Te está jodiendo bastante. Bueno, pero al final la vida tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus dificultades y sus alegrías. Y tú lo que tienes que saber es que aunque te pase todo lo malo que te pueda pasar, como Dios no te abandona, como Dios está siempre a tu espalda protegiéndote, tienes que saber que tienes que recibirlo todo bien, como una batalla que hacer como para prepararte para tu segunda vida, que es aún más difícil. Yo no me la imagino, pero es aún más difícil. O sea, si a mí se me muere mi abuelo, me duele mucho, que en paz descanse, por cierto, me duele mucho. Al final voy a aprender yo a llevarlo, lo voy a llevar bien y le voy a dar gracias a Dios por haber puesto en mi vida a mi abuelo, no por habérmelo quitado. Claro, hay que tener en cuenta. Así lo llevo yo. No voy a coger y enfadarme. Hola, Dios, me has quitado a mi abuelo, ¿cómo voy a creer en ti? Joder, pero tu abuelo es más normal que muera que, por ejemplo, tu hijo, porque tu abuelo tiene una edad y lo que has dicho antes, el cuerpo tiene Mi hijo, una a fecha mí, de- que una persona de verdad virtuosa, que sabe lo que está bien y lo que está mal y hace lo que está bien, que a mí se me vaya me daría mucha pena, pero me alegraría mucho porque confío, tengo fe, espero, Que se ha ido con Dios. de que se ha ido con Dios y que está, claro. o sea, está totalmente en un lugar superior a lo que yo le puedo ofrecer. Claro, y que nosotros no vivimos para Yo este le- mundo. Claro, yo le doy gracias a Vivimos Dios. para el cielo. Eso, yo le doy gracias a Dios de que me ha puesto en mi camino esa persona, que me ha ayudado a avanzar y tal, y que le ha llamado, y ha respondido a la llamada y que está con él. Es que eso es bueno, eso es donde está lo malo. Y además, yo pienso que nosotros siendo seres humanos hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Yo creo que hay cosas que son voluntad de Dios. Nosotros no podemos llegar a entender por qué eso es voluntad de Dios, pero simplemente es porque escapan a nuestro entendimiento. Por ejemplo, no sabes si el que fallezca una persona o no tenía que pasar o no. A lo mejor era voluntad de Dios, a lo mejor tiene que irse al cielo. Tú no lo puedes llegar a entender porque nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos emociones. Nosotros no lo entendemos, pero Dios lo entiende, Dios sabe por qué ha pasado eso. Son cosas que escapan a nuestro entendimiento y ya está. Es que al final Dios tiene una vara de medir y una serie de leyes, de verdades y de puntos, ¿no? Que tú nunca vas a entender, pero simplemente te tienes que limitar a acatarlos. Sin más, o sea. Tienes que acatar sin más. Pero a ver, Nunca lo llevo bien, al final el hombre en general siempre está atado a algo. Siempre, o sea, nunca nos liberamos de nada. No te hablo ya solo de cosas materiales, te hablo de cosas espirituales, mentales. Siempre estamos atados a algo. Si por estar atados a algo sentimos la necesidad de buscar a Dios y lo encontramos y vemos que en lugar de poder estar atados al mal, podemos estar atados al bien, que ahí está la libertad, pues Pero nos atamos ¿cómo al bien. puedes decir que estarte atado a algo es bueno, aunque sea al bien? Estar atado a Hombre, lo bueno. estar atado al bien, yo creo que es bastante bueno. Tío, estás atado al bien con una cadena. ¿Y qué? No, porque tú eres libre. Lo- Claro, pero yo no sé, tío. Atado no estás porque tú tienes la opción de poder hacer el mal. Tú dices, si te cortas el brazo, estás atado al bien. Por ejemplo, vale, te cortas el brazo. Bien, ¿estás atado al bien? Sí, de puta madre. A Pero ver, es que te lo han dicho. Eso no es bueno. Claro, pero es que eso no es bueno que te quites el brazo, ¿no? Pero No, esto es lo bueno. mismo, estás atado. Pero O sea, es que te falta libertad. tienes la opción de hacer No el te mal, falta libertad, porque eso tú tienes la opción de hacer el mal o el bien, Exacto. pero eliges hacer el bien. Eso no es estar atado, es simplemente elegir hacer el bien. Es que al final tenemos el deber de seguir algo en la vida. Sí. Lo tenemos y es que da igual lo que tú quieras pensar, que esto va a estar bien, esto va a estar mal. Y se acabó. Y cuando tú haces algo bien, te estás atando al bien. Tú no estás inventándote el bien. No estás... ¿cómo decirlo? No estás sosteniendo eso. Como, mira, como lo he hecho yo está bien. No. El bien te está sosteniendo a ti y tú estás actuando gracias a eso. O sea, evidentemente tú vas a estar atado a algo siempre. No te puedes desatar. Si te desatas, es que al final, si te desatas de todo, lo vas a acabar haciendo mal. Pero es que ni siquiera puedes desatarte de todo. Tú, si haces lo que tú quieres, estás atado a tu voluntad. Estás atado. Claro, te dejas Como- llevar eso por sí que tu es una voluntad. cadena de verdad. Estás atado. Sí. Yo le veo la misma cadena.
¿Ves la misma? ¿Estás atado igualmente? ¿Pero a qué? ¿A qué? O sea, si yo elijo por voluntad irme a... ¿Cómo se llama este sitio? Irme a Palestina a ayudar, ¿vale? Y yo lo paso mal, paso hambre, pero estoy ayudando, yo estoy totalmente atado a las necesidades del otro. Y lo estoy haciendo no bien, sino súper bien. Porque el otro no pasa hambre, aunque yo sí. Estoy atado totalmente. O sea, lo que yo haga depende de lo que consiga para... O sea, mi valía depende de lo que yo consiga para el resto, para los otros. Y Pues eso lo ves estoy como una ayudando. cadena. Y me he atado. Pero es que ¿qué más da que haya una cadena? La cadena está siempre. La cosa es que eso es voluntario. Por ejemplo, si tú al final eliges estar atado a tus necesidades, digamos, que necesidades no van a ser porque al final vas a ver que puedes prescindir de ellas. Si estás atado a lo que quieres hacer, eso cuidado que ya no es voluntario. Ya. Porque eso es una esclavitud. Claro. Eso sí que es cadena. Tú si estás voluntariamente en algo, es porque tú quieres. Claro, no estás atado. Tú lo has elegido. Más que estar atado es que te dejas llevar por el bien. Sigues el bien. Sí, visto así. Cambio un poco de tercio. Venga. Voy a hablaros del amor. Bueno, me vais a hablar del amor. Como personas, como seres humanos, podemos amar a muchas personas, ¿no? Podemos amar a quien queramos. Aquí entra también el hecho de que podamos tener numerosas parejas. Podemos amar a más de una mujer. ¿Aquí dónde? Cristianismo. Sí, en esta religión. No se puede, ¿no? ¿No? No. ¿Y eso por qué? Porque Hombre y mujer los creó. hombre y mujer los creó. O sea, Adán estaba solo y Dios le dio una mujer. Una. En el momento que Eva, en el jardín del Edén, se separó de Adán, ella lo que estaba buscando era otra cosa. Estaba buscando otra cosa, encontró al diablo, pero ponlo como quieras, como una serpiente. Encontró al diablo porque se separó de su marido, de su pareja. Se separó y acabó encontrando otra cosa que no era la que tenía que encontrar. ¿Por qué? Porque se separó de la única persona con la que tenía que estar. Al final, tú no puedes amar... Yo no puedo amar a Dios y a Alá. A Jesucristo y a Alá, no. O uno u otro. Si el amor solo reside o solo tiene que estar enfocado al único Dios que es verdadero, no puedo centrarme en los otros. Y eso con las personas pasa lo mismo. Al final hay una persona en el mundo que es totalmente compatible con nosotros. Totalmente. El resto serán 99%, pero no te vas a quedar con la del 100% y yéndote también con las del 99%. Al final no puedes hacer eso, porque no muestras ni fidelidad, no muestras lealtad y muestras que tu amor tiene varias caras. Y si al final tú encuentras a esa persona que, bueno, que tú crees que es compatible contigo, pero imagínate, un ejemplo, ¿vale? Te es infiel o te hace una putada muy grande y tú estás decidido a que es la mejor persona con la que vas a estar y con la que quieres estar durante toda tu vida. ¿Dios va a permitir que estés con esa persona siendo tú el encargado de llevarla hacia el bien de todo eso? ¿O va a decir, mira, lo mejor es que te vayas hacia otra persona, lo estás haciendo mal? A ver, no sé si me explico. Sí, a ver, Jesús ya nos decía, San Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que me hace daño? 7 veces, le preguntó, 7 veces. Y dijo Jesús, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Claro que eso no es un número exacto. O sea, eso la cosa es que para la mentalidad hebrea los números tienen un significado importante. O sea, al final, claro, una persona que tú estestás convencido de que es para ti, esa persona, aunque sea para ti y vayáis los dos juntos hacia la verdad, ¿no? Hacia Dios, sigue siendo una persona. Es que al fin, de alguna manera lo va a hacer mal. Es que puede ser poniéndote los cuernos o puede ser faltándote al respeto, haciendo lo que sea. Pero al final esa persona, lo que estábamos hablando antes, se merece el perdón. Si de verdad es la persona que Dios quiere para ti, se merece el perdón tuyo y se merece que te olvides del rencor que tienes. En cualquier caso. Depende. Es que una persona si yo tengo una pareja que yo estoy convencido de que es para mí, pero se va con este, con el otro, con el otro y con el otro, esa persona por sí sola me demuestra que no es para mí y al final me tengo que olvidar de lo que yo estoy pensando sobre esa persona y darme cuenta de la realidad, que no es para mí. Pero si esa persona ha cometido el error porque es un error, ha cometido un error de serme infiel, pues porque no es lo suficientemente madura, porque no se ha dejado de guiar del todo por mí, porque no ha tenido en cuenta a Dios lo suficiente. Al final, ¿tú qué quieres que tenga Dios contigo? ¿Misericordia o justicia? Misericordia. ¿Y qué vas a tener tú con esa persona? ¿Qué vas a ser justo con ella y le vas a decir vete? Porque entonces Dios también te diría a ti vete. Claro, porque tú le has sido infiel a Dios Tú le miles de veces más que... Tú le eres infiel a Dios 1000 veces al día, seguro. Pero eso no sería jugar a ser Dios.
No, tú no juegas a ser Dios. Harías lo mismo que él. Tú no haces lo mismo. Tú no haces lo mismo intentas que él. parecerte a Dios. Eso No, es pero si tú santo. eres misericordioso ahora, y Dios también lo es, y tú lo haces sabiendo que Él lo hace y quiere que tú lo hagas, Claro, nosotros tenemos que intentar parecernos a Dios en cómo actúa. Sí, claro. Esa es la santidad, ese es el camino al cielo. y eso no lo veis jugar a ser Dios. No, Estarías jugando, ¿no? Siempre. no, jugar a ser Dios Estamos es cumpliendo lo que... claro. Estás cumpliendo, o sea, lo que estás diciéndole a Dios es que quieres que se comporte contigo como tú te comportas con el otro. Es que tú tienes mucho rencor, tú tienes muchísimo rencor a tu pareja porque te ha puesto los cuernos, pero igual Dios tiene mucho rencor, ¿sabes? Por todas las veces que le has fallado después de bautizarte, irte a misa, no sé qué tal, te tiene mucho rencor. Y al final, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Cogiendo la cruz y dejando que le crucifiquen por ti. Y se está olvidando, o sea, no se te queja, no te dice nada más, te dice vete y no peques más. Y ya está. Pero al final, la persona que realmente, que eso se demuestra, se evidencia con el tiempo, que realmente es para ti, esa persona te va a fallar, es obvio. Te va a fallar y tú a ella también le vas a fallar. A ver de qué manera. Igual ella te falla peor que a ti, o sea, que tú a ella, ¿no? Le vas a fallar y evidentemente vas a querer que esa persona te perdone o vas a querer tú perdonar a esa persona porque tú sabes que Dios está siendo totalmente misericordioso contigo y que tú realmente tampoco te mereces tanto amor de Dios y te lo está dando igual. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde consideras tú que está el límite de...? Porque, vale, tú puedes pensar que una persona es tu media naranja, por así decirlo. Tú y esa persona os complementáis al 100%. Eso es subjetivo. Eso es lo que tú piensas. Tú confías en que es tu media naranja. Mi pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Qué está en 3 infidelidades? ¿Qué está en 2 infidelidades? ¿Dónde está el límite para tú llegar a ese momento y decir, a lo mejor esta persona no es mi otra mitad, a lo mejor necesito a otra persona? Porque eso es subjetivo, eso depende de cada persona, del criterio de cada persona. El límite no está, no hay límite. Es que igual esa persona te das cuenta de que no es para ti a la primera de cambio, o igual por muchas cosas malas que te haga, sigues pensando que es para ti. Entonces depende de cada persona. Claro, es que yo creo que lo que hay que hacer, por lo menos en esta sociedad de hoy en día, que se frecuenta tanto la infidelidad, hay que volver al diálogo con Dios. Esto es, hablarle, decirle, Señor, si esta no es para mí, aléjala de mí. Si no te la alejas, que es para ti. Esa persona al final se va a querer ir de tu vida. Si no te quiere, se Claro. va. No, o sea, pero al final si te quiere, sabe que ha fallado y vuelve. Como tú cuando fallas con Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sufrir hasta que esa persona decida? En vez de Jesús decidir tú. sufrió, Jesús sufrió por ti y sigue sufriendo hasta que le encuentres. Dice San Pablo que cada vez que Es que pecamos, crucificamos a Cristo otra vez. y al final él está dispuesto a dejarse crucificar. Porque sabe que nos vamos a dar cuenta de que le hemos crucificado, de que está mal y que al final le vamos a bajar de la cruz y le vamos a dar un abrazo, como quien dice, ¿no? Al final lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos, no te preocupes. O sea, Dios lo sabe y al final no te va a dejar que le crucifiques más. Al final. Y tú tienes que hacer lo mismo con tu pareja. O sea que tú le pedirías a Dios que si de verdad esa persona no es para ti, Que la aleje. que la aleje. Sí, Claro, sí. entonces sería criterio de Dios, no sería criterio tuyo. Claro, porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios lo sabe ya. Sí, sí, Es eso que es verdad. Al final nosotros te deja ese libre realmente somos albedrío. tontos. O sea, Te deja ese libre albedrío de que tú te vayas con esa persona porque te crees que potencia mucho tus virtudes y eso. Pero al final Dios sabe si las potencia o no y va a hacer todo, o sea, lo va a predisponer todo para que la persona se quede o se aleje por muchas veces que falle. Aunque no falle nunca, igual no te falla nunca, pero de repente se va. O igual te pone los cuernos, pero luego sois el matrimonio más feliz del mundo. Y yo me quedo con la segunda. Y si, por ejemplo, una mujer está predispuesta para mí, yo predispuesto para ella, ha cometido un fallo, me ha sido infiel y yo he decidido dejarla por voluntad propia, pero sí que esa mujer era para mí, Os volveréis a juntar. Punto. o sea, nos volveremos a juntar. Si tú quieres seguir la voluntad de Dios. Si tú quieres seguirla. Lo que tienes que hacer es someterte y decirle a Dios, Dios, dime lo que tengo que hacer, que se haga tu voluntad y la mía no, porque yo me he ido, igual me he equivocado. Hazme volver si es lo que tengo que hacer. Y al final la persona vuelve. Porque ¿qué por te crees? La experiencia. gente que se droga por ahí o que se va de putas o yo qué sé, ¿sabes? Por poner un caso extremo. ¿Tú crees que eso es voluntad de Dios? No. Está segando su propia voluntad. Entonces, claro, si sigues la voluntad de Dios, si quieres que se haga la voluntad de Dios, al final se va a cumplir lo mejor para ti. Claro, Tal vez no se cumple en esta vida. Es algo Tal vez difícil de se cumple- entender, ¿eh? Sí, es Hacerle difícil. hacerle entender a una persona que a lo mejor aunque tu pareja te sea infiel, que Puede a lo ser para ti. mejor, exacto, que a lo mejor puede ser para ti, es Buah, difícil a ver, para... es difícil de Lo veo entender. bastante,
Lo veo imperdonable. Es imperdonable, pero es que al final tú imagínate que encuentras a Dios, coge Dios y te dice, yo es que ya no quiero que me encuentres, es que me has fallado demasiado. Ya Claro, no es que no te perdono. Vete, o sea, Yo evidentemente... perdonable lo veo, pero no lo voy a aceptar en mi vida. Exacto, yo perdonable lo veo. Esa es otra. Puede ser. Aceptar en mi vida no lo sé, pero Puede ser. perdonable es. Puede Ten en ser. cuenta que él ha perdonado, él cuando se crucificó perdonó todos los pecados. Pecados, asesinatos, violaciones, de todo. Todo. Claro, y tú no vas a Siempre que poder estés dispuesto a perdonar. rectificarlo y hacerlo bien. Claro, eso es. Y tú no puedes perdonar Yo una creo que hay infidelidad. cosas que no tienen una vuelta atrás. Quiero decir- Nada tiene una vuelta atrás. Si lo has hecho, lo has hecho. Claro. Pero puedes hacer otra cosa nueva. Sí, eso sí. Pero Nada, no puedes pues- borrar el pasado. Está Eso claro que no puedes borrar el Mira, pasado, hay pero... una cita de San Agustín que dice: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Está bien dicho. Está bien dicho. todo, Hombre, o sea, es un todo santo lo- que lo ha dicho, ¿sabes? Yo todo no lo digo, dejas hecho. ¿sabes? Lo dejas todo hecho, pero al final intenta tender siempre a hacerlo bien, porque entonces no lo vas a deshacer, lo que has hecho mal, pero lo vas a compensar. Evidentemente yo le pego un puñetazo a Armand, le hago una herida y ya está hecho. No le puedo quitar la herida ni deshacer el puñetazo, pero le puedo ayudar a curarse. Exacto, puedes actuar Y al bien final, después. me va a decir, bueno, vale, venga, ayúdame Claro. a curarme, que en verdad eres mi amigo, ¿sabes? Mira, o por me va a ejemplo- decir, vete de aquí que me has pegado. No. Lo que he dicho antes de San Pablo, ¿no? De que cada vez que pecamos, crucificamos a Cristo, cada vez que nos confesamos, cada vez que nos arrepentimos, lo desclavamos. Pero las heridas siguen quedando. Había un santo que no sé quién era, que no me acuerdo, San Atanasio, no sé quién era, que decía, al final hay un número, hay un límite de pecados que Dios te perdona, porque al final en la cruz ponía, o sea, lo explicaba así, decía, en la cruz tú cuando pecas crucificas a Cristo, ¿no? Y cuando te confiesas lo bajas de la cruz, pero el agujero sigue en la cruz. Es que y El en agujero de los su clavos, cuerpo. y al final vuelves a pecar y lo que haces es poner a Cristo en la cruz, pero haces otros agujeros y otros y al final no caben más Hay un agujeros en momento la en que cruz. no cabe más. Al final no caben más y es cuando te das cuenta de que tú no eres, o sea, de que al final Dios no puede tener esa cierta esperanza en ti porque no eres de Él, eres hijo del diablo. Entonces, al final, esa cruz la tenemos todos. Todas las cosas malas que nos pasan, todo lo que nos va a pasar, lo cargamos como una cruz. Eso es una cruz. Igual nosotros nacemos y llevamos la cruz y está sin agujeros. Pero al final nos juntamos con una persona, con una pareja que que crucifica a Cristo en la cruz, o nos crucifica a nosotros, como lo quieras ver, y hace un agujero en la cruz. Hace los agujeros de los clavos. Le perdonamos, ¿sabes? A esa persona y al final lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. No caben más fallos ya. No caben. Esa persona no es de Dios y punto. Pero si esa persona te ha puesto... Es que es muy difícil pensarlo porque estás pensando en ti mismo y en tu bienestar, de que no me merece. Pero si esa persona te ha sido infiel o te ha fallado o ha hablado mal de ti, es que me da igual lo que haya hecho. Al final si esa persona te baja de la cruz y te abraza... Es que a mí me cuesta... Es que cuesta mucho, pero es que es Cuesta lo que hace un Dios montón. contigo. Claro, porque yo vi, por ejemplo, en un juzgado vi a un chico que la exnovia de su hermano había matado a su hermano. Y lo veías al chico en el juzgado diciendo que perdonaba a la mujer. Perdonaba a la mujer por haber matado al hermano. Que bueno, él no quería eso, pero que la perdonaba y que esperaba que ella encontrase a Dios. Claro, y eso a mí me costó un montón entenderlo desde mi experiencia, pero claro, porque yo pienso en mí y pienso en mi hermana. Entonces, claro, pensándolo así dije, yo no podría, pero es que claro, él ha llegado a algo que yo no he podido llegar aún, él ha podido entender algo que yo no he entendido aún, y aunque a mí me cueste un montón, es que a lo mejor es lo que hay que hacer. Pues yo no lo veo así ni de coña. Porque porque nosotros no hemos estás- llegado a A mí entenderlo. yo creo que hay cosas que se merecen justicia y que esa... Sí, la justicia está igual. La justicia La justicia está. divina, pero yo qué sé. La justicia está, pero igual antes que la justicia nos merecemos otra cosa, antes. O sea, igual primero Dios nos ofrece su mano de misericordia para ver si rectificamos y si no, coge el martillo de la justicia y nos aplasta si no le cogemos la mano. Coño, pero decir que... Porque sin infidelidad es una cosa, pero la puedes seguir viendo. Pero, tío, si es tu hermana y se carga a tu hermana y ya no vas a volver a ver más y le dices que le perdonas, No vas a volver a ver. sí, ya. Si es verdad, sí. Y si no, no la verás. O sea, yo creo Pero en la vida no la vas a volver más. Aunque tú creas que después va a haber un futuro, en la vida no vas a volver aunque más. cueste un a ver a tu montón, hermana yo más. creo que puedes llegar a ver que la persona que ha cometido ese asesinato se ha alejado del camino de Dios y tú lo Y merece tú una lo que quieres reincorporación. como un buen hijo de Dios es que todo el mundo encuentre el camino de Dios, Pero hasta eso esa es algo persona. Es lo que decía San Marcos, decía, o todos en el cielo o ninguno. Esa es nuestra misión. Claro, nuestra misión es intentar Nosotros, claro, tenemos que intentar que que, los todo el demás mundo se también. Es salve. que eso
Es muy difícil de entender porque pensamos en nosotros, lo repito, pensamos en nosotros. Claro. Me A sienta mí también mal, me cuesta. me ha quitado a mi hermana, no la voy a volver a ver. Bueno, vale, no la vas a volver a ver, pero esa persona lo puede volver a hacer bien, puede rectificar. Que lo haga, pero después de haber sido castigada por haber cometido eso. Sí, hombre, claro, por Sí, supuesto. hombre, claro. Pues al final, La Iglesia permite la justicia. o la legítima defensa, como lo quieras llamar, pero al final el castigo te va a llegar igual. Pero porque te llegue el castigo no significa que después del castigo ya te pierdas, no, hombre, puedes rectificar. Al final, cada cosa que haces mal te pesa en la cabeza, eso es un castigo que flipas. Es un castigo que, a ver cómo te lo quitas. Lo único que puedes hacer para quitártelo es hacerlo bien. Y ya has sufrido el castigo después de hacerlo bien. Ya lo has sufrido. Ya te ha venido la justicia, ¿qué más quieres? Claro, Hazlo sufrir bien. castigo- No cojas y digas, no, ahora ya no me lo merezco porque fíjate, me pesa mucho lo que he hecho, yo creo que no me merezco nada. Bueno, pues hombre, evidentemente te lo mereces. Se lo merece cualquier persona. Lo que pasa es que esa persona, igual tú la ves desde fuera y dices, es que está muy alejada del camino de Dios, no creo que se merezca volver. Pues se lo merece. Se lo merece como tú y como todos, porque todos somos pecadores y al final Dios lo que quiere es que lleguemos todos a Él. Somos sus hijos, o deberíamos serlo. Bueno, ya para cerrar, último tema que quería tocar, un poco polémico, la figura del Papa actual. ¿Cómo la veis? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué os gustaría que hubiese? ¿Qué os gustaría que no hubiese? Obsoleta. Que no hubiese Papa. Bueno, a No, ver. que hubiese, pero está obsoleto. El Papa de ahora Que está obsoleto. Vamos a ver, por ejemplo, conocemos que hay diferentes denominaciones del cristianismo, ¿no? Estamos los católicos, los ortodoxos, y la infinita... El abanico de protestantes. Eso, los protestantes, vamos. Jesucristo instituye el papado. Lo instituye, no sé en qué versículo era, pero vamos. Le dice a Pedro, se llamaba Simón, Se llamaba Simón, sí. pues tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro de piedra, no de nombre Claro, que claro. conocemos ahora. Pedro de... ¿Me entiendes? Como la persona en la que va a edificar algo, la piedra sobre la que se apoya. Ese. Yo creo que más claro agua. O sea, porque están los apóstoles y el príncipe de los apóstoles, que es San Pedro. Ese príncipe de los apóstoles va a ser el primer papa. ¿Vale? Entonces, al igual que en el cielo hay jerarquía, aquí la iglesia, que es la representación de Dios, El cuerpo de Cristo. exacto, el cuerpo de Cristo, La tierra. tiene que ser también jerárquico. Entonces, tiene que haber una unidad tanto doctrinal como de poder, ¿sabes? El Papa, pues sí, tiene que haber Papa. Ahora, Tiene que haberlo, evidentemente. está el dogma de la infalibilidad papal. Buah, qué difícil. Ya. Bueno, básicamente dice que el Papa es infalible en tanto en cuanto no se sale de la tradición de la Iglesia. Y del magisterio de la iglesia. Exacto. Y el de ahora se sale a vosotros. Se sale siempre, todos los días de su vida. Sí, vamos. Eso lo podemos ver en cualquier cosa que haga. No hace falta que seas católico para verlo. Vamos. ¿Podéis poner algún ejemplo de algo que haya marcado mucho vuestro pensamiento en cuanto a esto? Por ejemplo, lo último que ha sacado, bueno, lo último no. Fiducia Supplicans es una encíclica que, bueno, permite la bendición de lo que llama parejas irregulares. Homosexuales. Sí. Da igual como lo llames. Es que... A ver, tú puedes bendecir al pecador si sabes que tiene intención de... No pecar. Exacto, de no volver a pecar. Pero la unión no puedes bendecir una unión que es pecaminosa. ¿Sabes? Es que al final la Biblia te dice que el amor homosexual no existe. No existe. Claro. Yo no puedo querer a un hombre, no te puedo querer a ti como quiero a mi pareja. No puedo. Ya está. Entonces, si te llega un papa, por mucha autoridad que tenga, la autoridad solo la tiene para preservar o construir la fe. No tiene autoridad para destruir la fe y decir, bueno, vamos a O decir bendecir cosas nuevas. No podrías querer más a un amigo tuyo que a tu novio o a tu mujer o lo que sea. Pero no es el mismo amor. No va a ser Sí, claro, pero No de la misma manera. Claro. Claro. Hombre, yo al man lo quiero ¿vosotros mucho, lo veis ¿sabes? bien o Pero, mal? pero, ¿sabes? No. Sí. ¿Vosotros lo veis bien o mal? Que La homosexualidad. Mal. No, es que, vamos a ver. Ya para empezar, o sea, se puede ver tanto en la naturaleza como en la Biblia. Te voy a poner primero el ejemplo de la Biblia. Están en el Antiguo Testamento las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se conoce ahora la sodomía, ¿no? Viene de ahí, la sodomía. ¿Qué pasa ahí? Pues que la gente no para de pecar carnalmente, por decirlo de una manera fina. ¿Qué hace Dios? ¿A quién manda? ¿A Lot? ¿O a quién fue? Manda a Lot, que era sobrino de Abraham, a predicar ahí.
Si Intentar no, enseñar la verdad. claro, si no os convertís, estas ciudades quedarán arrasadas. Arderán. Es decir, primero ofrece la misericordia, convertíos, y luego dice que no, vale, pues esto es lo que pasa, es lo que tenemos que hacer nosotros con el resto. Exacto. Y le decía a Dios, vale, si encuentras a tal número de personas que sean justas, se salvarán. Y dice, bueno, y si no encuentro a tal, bueno, vale. Al final llega a una persona. No encontró ninguna. Total, que cogió a su familia, que vivía ahí, se marcharon, y nada más marcharse llovió azufre, fuego, llovió fuego. Y esas ciudades se pueden encontrar actualmente. Por la zona esta de Oriente, no sé en qué zona está exactamente, pero bueno, están los restos de las ciudades. Dios quemó las ciudades. ¿Por qué no se convirtieron a la verdad? Siguieron pensando en ellos mismos y en el placer que recibían de tener relaciones entre ellos. ¿Y por qué pensáis que una pareja de homosexuales no es correcta? Pues Cuando a ver. yo, al menos en mi caso, he visto padres homosexuales que son mejores padres que padres heterosexuales. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Eso, claro. Claro, A ver, por eso. Entonces digo, ¿por qué? No sé, ¿por qué decís tampoco que no sé es eso de correcta? A ver, la homosexualidad, para juzgar si está bien o está mal, no puedes basarte en si hay muchos o pocos. Tienes que aplicarle, que te lo conté, tienes que aplicarle el principio de la universalidad. Lo que pasa cuando todo el mundo es homosexual es que la raza humana se extingue, se acabó. Y en el sentido estricto de la palabra, la homosexualidad en ese sentido es una degeneración para la generación y deja de existir el género humano. Si nos vamos al sentido literal de la Es palabra... el sentido literal, o sea, la gente aquí se lo toma, eres un degenerado. ¿Cómo que un degenerado? A ver, en el sentido estricto sí, porque no vas a tener hijos. Sí, quitas la generación, vale. O sea, no es ningún insulto ni nada, es una realidad. Y al final, por así decirlo, el amor entre una pareja homosexual no puede existir, porque si el amor está orientado hacia uno propio, nunca va a buscar dejar una huella, una herencia. Pero si está orientado hacia los demás, como nos dice Dios que tiene que ser el amor, es decir, orientado a los demás y abandonándonos a nosotros mismos, lo que vamos a buscar siempre con el amor es procrear. ¿Y un sacerdote? ¿No procrea? Pero un sacerdote se entrega enteramente a Dios sin procrear. Bueno, teniendo en cuenta que hay diferentes ritos dentro de la Iglesia Católica de sacerdotes que tienen hijos, que no pasa nada. Varios apóstoles tuvieron hijos. Sí. Eso olvídate. Un sacerdote se entrega enteramente a Dios. O sea, y él se da cuenta de cosas que no nos damos cuenta porque somos laicos, como quien dice, ¿no? Pero se da cuenta de que ni siquiera necesita una mujer para nada. Ya está, ya tiene a Dios, se acabó. Sí. Y él por voluntad propia lleva una vida, lo que se dice ascética total, estoica, como quien dice. si lo hace bien, obviamente. Si lo hace bien, claro. En el momento que lo hace mal, esa persona no es un sacerdote. En la teoría Pero en sí. el mundo normal, como personas que tenemos que buscar el bien de los demás, lo que hacemos es encontrar una pareja y que entre la pareja y yo, por así decirlo, traspasar ese amor, esa herencia a otra persona procreando. ¿Vale? De hecho, matrimonio y maternidad tienen la misma raíz. Sí. Tienen la misma raíz, o sea, no te hablo de maternidad en el sentido de la mujer, ¿vale? Tienen la misma raíz y maternidad significa, digamos, creación de una herencia, ¿vale? Vale. Entonces, en el matrimonio, que es la consumación del amor, porque es como la bendición de Dios de la pareja, a la pareja, lo que tienes que hacer primero, antes que buscar el bien de tu pareja, su placer, no sé qué, lo que tienes que hacer es intentar procrear y que tu matrimonio dure a través de los siglos, como quien dice, a través de tus hijos, de tus nietos, tal. En una pareja homosexual eso no pasa. Puedes tener hijos siendo homosexual. Pero ¿haciendo vamos qué? a ver. Podrías o adoptar o haciendo algo a través de la ciencia, pero... ¿Ese niño de dónde ha salido? De una relación heterosexual. Es que Sí, claro, pero no tiene que ver. Tú puedes dar una buena educación a tu hijo siendo una pareja homosexual. Hombre, claro que sí. Sí que le faltará la figura materna, ¿no? Evidente, pero... Evidentemente. en la naturaleza se ve que se necesita una figura paterna y una figura materna. Y a ver, no va a ser carne de tu carne. O sea, una pareja homosexual, ese niño no es tuyo propiamente, ¿sabes? De sangre, ¿no? Claro, A no ser que tengas un hijo y dejes a tu pareja y te hagas homosexual. Sí, ya. claro. Pero al Por final la es- otra parte no sería de por la eso. otra parte, y es que al final, como no es por parte de los dos,
no ha habido nunca ese amor entre ellos dos como para decir vamos a procrear porque no pueden. Entonces vosotros no lo veis posible por eso que habéis explicado de que no puedes llegar a una segunda vida. Claro, es que, o sea, yo entiendo que haya gente que le guste, pues porque al final somos humanos, ¿no? Claro, Yo entiendo todos que haya tenemos gente que le, guste, nuestras que le guste gente de su mismo sexo, pero nunca le va a poder querer lo suficiente como para dejar una herencia en nombre de los dos a otra persona. Claro, pero lo estás viendo yo creo que desde tu perspectiva, o de la nuestra. Claro, porque tú ves a un hombre y le puedes querer mucho como un amigo. Pero una persona homosexual no le va a querer como un amigo, o quizá como un amigo, pero aparte como algo más, ¿no? Entonces no... ¿Qué más? Coño, O sea, una relación sentimental. diferenciame una relación de amistad entre dos hombres y una relación sentimental entre dos hombres. Diferenciamelas. Desde tu perspectiva, ¿no? Ponme una diferencia. Yo qué sé, tío. Entre la amistad que tengo yo con él y el amor que podría tener con él. Ponme una diferencia. ¿Qué haría yo? Pero es que no es lo mismo, La porque relación ninguno sexual, de lo vosotros dos sexual. tenéis ese Esa era la única sexual. diferencia. La relación sexual. Porque al final, en la relación sexual, si no estás buscando procrear y dejar algo en el mundo, si no estás buscándolo, estás pensando en tu placer. O no. También hay parejas heterosexuales que son creyentes y no pueden tener hijos. Bueno, pero eso es otra Pero eso cosa. es un problema genético. Claro, pero por ese lado que dices, no, tendrías que adoptar un hijo para seguir el camino y la verdad de Dios. Podrías o no, no pasa Podrías nada. o no. Y si bajo su propia libertad deciden no tener hijos. Ah, pues se han equivocado. Claro, tu deber, ya no solo para con Dios, sino para con todos tus antepasados, es tener hijos. Con todos o sea, Es tú, deber. tú vienes de alguien. Si tienes la capacidad de tener hijos, Claro. Y por esa regla de tres nunca nadie debería usar un preservativo y nos deberíamos hacer del opus también. Efectivo, no, de lo puso, no, pero el preservativo. Eso es lo que decía el Pues que al cristianismo, final, usar a preservativo. ver, al final ahí entran mucho las creencias propias y las experiencias propias y tal, pero realmente el preservativo que es parar la creación. Sí. Pues ya está. ¿Está bien o está mal? Que, Bajo mi punto de vista, bien. vale, está bien, pero ¿y el punto de vista de Dios, que es el único que da vida y quita vida? Está mal. Eso es mentira. Yo puedo matar ¿Cómo a que es alguien mentira? o puedo dar vida a alguien. No sé, claro, pero si tú matas a alguien, lo has matado porque tú has querido, pero igual Dios quería que viviera. Y si te pongo, mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy agresivo quizá. Estás en una situación de vida o muerte. Hay alguien que quiere matar a un hijo tuyo. Le defiendo. claro, y eso lo... Pero yo Claro, no busco, pero tú, yo por no más busco que la, hagas- no busco la muerte de esa persona. Yo defiendo a mi hijo. Si se muere, Sí, como consecuencia se muere la otra sí, persona. sí. O sea, Bueno, yo voy a yo defender no me a lo mi- pienso, la verdad. A ver, yo yo no sí, dudaría a ver, ni que un segundo. yo no voy a matar a la persona, yo voy a defender a mi hijo, seguramente voy a decir, vale, le mato, ¿sabes? Pero yo no voy a pensar, si voy a es ir a por necesario esa matarle, hay que matarlo. Si es necesario Eso es así. matarlo, le matas. Pero porque al final estás conservando la vida de tu hijo, ¿sabes? Y realmente tú no estás diciendo, voy a quitarle la vida a esta persona que no se merece vivir. No, estás diciendo, voy a proteger la vida de mi hijo que también se merece vivir. No lo Una haces persona- por odio, lo haces por amor. es Y una eso persona está bien que- visto, defensa. Es que es defensa, eso, y defensa la propia. iglesia lo avala y lo permite, Sí. ¿sabes? En defensa propia, o sea, se dice mucho lo de poner la mejilla, poner la otra mejilla. la otra mejilla. Lo que hizo Cristo. Claro, eso está muy muy mal O interpretado. yo he encontrado, ahora te lo digo, cosas de esas de la otra mejilla, sí. Poner la otra mejilla tiene que aplicarse a ti. Cuando la ofensa viene dirigida a ti. O sea, cuando es en defensa de tu vida o de un tercero, como puede ser tu familia, tu patria o Dios mismo, ahí no hay que poner la otra mejilla. Vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Cristo, en cuanto vio que en el templo habían aparecido los comerciantes, que habían hecho de ahí del templo pues, un Una tienda. mercado, sí. ¿Qué hizo? Cogió el látigo y se puso a Los expulsó a todos, a a gritos y a darles, golpes. claro. Les volcó las mesas, no ¿Por se qué? puso Porque amable. Es que se convirtieron en enemigos de Dios. A él no le habían Claro. hecho nada, no le habían pegado, no le habían sobornado ni amenazado ni nada, pero estaban amenazando. Pero defendió a Dios. Y si se trata de tu persona, dices que no hay, o sea, que ahí hay que poner la otra mejilla. Si es una ofensa a ti que yo que sé, te dicen, ¿qué pasa? Gilipollas. Ya, a ver, pero eso me da igual, quiero decir. Pero a mí me pega alguien un puñetazo y no me he dado cuenta que me lo han pegado y lo voy a recibir. Pero antes de que me haya dado el segundo, te voy a dar yo 3, ¿sabes? Bueno, hay muchas interpretaciones. Hay muchas y hay teólogos en la iglesia que difieren en eso. O sea, hay unos teólogos Sí, que ya, dicen sí. esto y luego otros que dicen otro y al final te tienes que decantar tú un poco. Hay teólogos que dicen que poner la otra mejilla significa que cuando tú recibes un golpe del enemigo, ¿no? Como quien dice, en esta mejilla,
si tú te quedas viendo cómo te ha pegado en esta mejilla, por así decirlo, es como el sentimiento, ¿vale? Olvídate de que es una mejilla. Sí. Es el sentimiento de ira de se lo voy a devolver. ¿Vale? Pero si tú te respondes con la otra mejilla, que es me voy a defender, que es totalmente diferente devolver algo por ira y por venganza que defenderte porque estás preservando tu vida, tú respondes con esta mejilla y nos estás respondiendo. Claro, Te tú estás ten en defendiendo. cuenta que esta mejilla está con el Está impacto de la está sangre, dañada, está dañada. está caliente, digamos, ¿no? Y la otra está, La otra bien. está calmada. A ver, esa teoría o esa opinión está muy bien, pero o sea, yo sigo manteniéndome. Si No, pero alguien me quiero da decir- puñetazo en esta mejilla, no le voy a poner la otra ni voy a responder. Pero con ella. poner la otra mejilla no es poner la otra mejilla y que me pegues aquí. Sí, en el sentido figurado, sí. Es que si te vuelve a pegar, evidentemente le respondas, te defiendas, pero no buscando me voy a vengar de ti porque me has pegado. No, buscando protegerte de la otra mejilla. Claro, pero tú según esa interpretación me estás diciendo que yo debería inmovilizar al otro para que no me vuelva a pegar. A ver, o no. Igual no es posible, lo tienes que O irte o Claro, lo es que que sea, pero depende. ¿Está en peligro tu vida? un puñetazo no. Hay que Imagínate tenerlo una en situación cuenta. de guerra. En una situación de guerra... Mira, yo voy para militar. Ya. Una situación de guerra es que en las guerras siempre lo que está siempre puesto en cuestión, lo que está siempre es la seguridad de la comunidad, de una comunidad o de otra, de la comunidad de Francia, Francia o de Portugal. O Al final- mismamente de la religión, de la fe, Al de final Dios. tú vas a una guerra y lo que estás haciendo es defender a tu patria, a tu pueblo, a ti no. A mí me da igual caer en la guerra. A mí me da igual, me da totalmente igual. Hombre, pero si defendes a tu patria, tú estás dentro de esa patria. Claro, hombre, Entonces, claro. de forma indirecta te estás defendiendo a ti. Hombre, por supuesto, pero te estás defendiendo a ti porque estás preservando la vida de la patria, no la tuya. ¿Por qué? Pero una mezcla de las dos. Se puede ver la patria como tu familia grande. Es una familia grande. Estás Y defendiendo al a tu final tú familia eres, grande. es como la patria o lo que tú quieras es como una cadena. Tú estás aquí, en medio de la cadena. Tú eres un eslabón de la cadena. Al final lo que tienes que hacer es proteger al resto de eslabones que te están sujetando a ti. No te vas a proteger a ti, porque igual el resto se están cayendo todos mientras te proteges a ti y al final te sueltan y te caes también. Entonces tú vas a una guerra y lo que estás haciendo no es por venganza contra el que te está atacando a ti, lo que estás haciendo es defender a tu patria. Que igual a la vista es lo mismo. Igual tú lo ves y es lo mismo, alguien que se está vengando de los que le han atacado o quien está defendiendo, igual a la vista, pero en el fondo en tu corazón lo que estás haciendo es defender lo tuyo, no atacar a lo otro porque sí. Y Dios lo sabe. Dios sabe cuando te defiendes o cuando atacas porque sí. Las cruzadas fueron en defensa propia. Las cruzadas contra el Islam Es defensa fueron propia de legítima la- defensa. Eso yo no tengo ni idea. Bueno, pues Bueno, un pues, ejemplo. las guerras de religión entre cristianismo e islam. En Tierra Santa, por ejemplo, o aquí mismo la Reconquista en España. Fue una Aquí nos defensa propia. invadieron los musulmanes. ¿Pero vosotros creéis que era algo tema de religioso o era algo de que esa persona quería volver a estar al poder de todo ese territorio? Hombre, era una cosa y la otra también. Principalmente, O sea, yo a de la ver, religión. tú ten en cuenta que la religión ahí estaba muy presente en esos tiempos. Qué pena, ya no qué pena- tanto. qué pena que ya no lo Qué está. pena. Yo creo que más bien sería un medio de, vamos a llamarlo así, de manipulación a todas esas personas. Si tú le metes en la cabeza esa idea, van a estar mucho más dispuestas a arriesgar su vida que si le metes en la idea de, no, vamos a reconquistar este territorio, pero ahí tú piensas fríamente, vale, que sí, me voy a reconquistar este territorio para tener mi casa antigua, vale, pero me arriesgo mi vida, la de un montón de personas más, por una casa de mierda. Si tú metes en la idea que es, o sea, en la cabeza la idea de que es por una religión, que es algo más, una figura, que vas a ir al cielo haciendo eso, Es que no es solo Es por una Dios manipulación, tampoco. No es solo entre por Dios comillas. tampoco. Es también por su creación. Es que es eso. Todos los pueblos tienen derecho a existir. Al final, Independientemente, cuando hay un ¿sabes? pueblo que por voluntad propia, como colectivo, decide no dejarte existir a ti, lo que estás haciendo tú es defenderte. Eso no es ni venganza, ni no sé qué, ni no poner la otra mejilla, ni nada, es defenderte. Eso no está en contradicción con nada, es que es lo que tienes que hacer. Es que al final le debes tu existencia también a tus antepasados y ahí te tienes que, o sea, tienes que elegir o vivir y que vivan tus antepasados también contigo o morir y que mueran todos. Y no estás aquí atacando a nada. En el tema de la reconquista, cuando los cristianos reconquistaron España, no dijeron, bueno, ahora que hemos ganado, iros todos, que estamos todos cabreados. No, les ofrecieron a todos el bautismo, a todos. Les dijeron que ya, pero eso es un medio que sería quería decir que no y se iban a ir, eso es una estrategia de... Bueno, pero sabes que en 1492 expulsaron a los judíos de España. Sí, Pero solo a los que no quisieron bautizarse. claro, pero Que eso es fueron una unos excusa, cuantos, eso es una fueron excusa muy unos cuantos. barata. No. Sí, es como si te digo, mira, si tú no quieres que, yo qué sé, te eche un jarro de agua fría por la cabeza, te pego un puñetazo. Claro, o sea, tú dices, pues me echo un jarro de agua fría de una. Pero Claro, claro, pero si es que- no es pegarte un puñetazo, es quitar todos tus principios y cambiarlos por otros, hostia,
Pero es que, Pero por es que igual, ejemplo, estás equivocado en tus principios. Igual sí, pero Claro. ¿quién es esa persona para decirte a ti que tú estás Esa persona solo te está la enseñando la dueña del verdad. territorio. Solo te está Exacto, enseñando, la solo te dueña está del enseñando territorio. lo que cree. Tú, pues mira a ver si es verdad lo que cree o no. Entonces tú eliges, te bautizas, pues vale, no Y al fin de tenemos más cuentas, represalias claro. contigo. Eso yo lo veo como una estrategia. A fin de guerra. cuentas, los que se bautizaron, los judíos que se bautizaron aquí en España, no se convirtieron de verdad. Por eso se creó la Inquisición, no para perseguir ahí en masa, sino para prevenir de... De aquellos que todavía no habían abandonado la fe antigua. Claro, se habían convertido simplemente para poder estar en el territorio. O también Que eso como Dios excusa lo para hacer sabe. otras cosas. ¿Cómo? Para hacer otras cosas, por ejemplo. Cualquier cosa que se salga de la religión, hachazo. O sea, ya no solo por los judíos, por intentar convertirlos y los que no se hayan convertido, no. Sino más bien por tener todo controlado, es una forma de control. La religión. En ese caso, sí. En la Inquisición. De controlar que todo estuviera en orden. Pues que al final, Porque el orden era Dios. al final los clásicos, que fueron los primeros que lo dijeron, la verdadera raíz del ser humano, de donde nace, o mejor dicho, renace, es la religión. Es la religión. O sea, tú solo existes hasta que encuentras a Dios. En el momento que lo encuentras, empiezas a vivir. Bueno, hemos tenido aquí una pequeñita charla, así muy interesante. Y quería preguntarte a ti, porque hoy has tenido un rol nuevo, así de juez. En plan, habla tú, habla tú, habla tú. ¿Cómo lo has visto? ¿Te ves capacitado para hacerlo más? Yo, hombre, claramente, tío. Yo aquí de mediador de puta madre. Ahí está. ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bien, ha estado como interesante. siempre me gusta hablar. Igual estoy equivocado en algo y hablando contigo me doy cuenta. Entonces, Sí, me gusta igual, mucho. Aprendes nuevas cosas. Sí, está muy bien poner en contraste puntos de vista y ya el hecho de haber venido aquí a Un hablar con placer. vosotros está muy bien. Sí. Gracias también a vosotros. Exacto. Vamos a haceros la pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Qué perfil de persona o qué persona en concreto os gustaría ver en este podcast? A vosotros dos. Oye, te digo de verdad, Sí, claro que sí. a políticos, a gente de la política. Bien, entonces vamos bien encaminados. O sea, lo que yo querría ver es, aquí, lo que yo quiero ver cuando me meta a vuestro canal es que traigáis a políticos para ver cómo se destruyen ellos solos. Independientemente de... De dónde sean. Vale. Y gente de otras denominaciones religiosas, yo quiero verlo. ¿Estaríais dispuestos en caso de que se diese un debate? Sí. 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 Vale. Yo no sé cuánto tiempo va a poder tener por la misma razón que Armand, pero sí. Está muy ocupado el tío este. ¿sabes? Sí. Cuando entremos en agosto ya... Ya caput. No, bueno. Pero sí, a mí, aparte de políticos, también, si queréis aprender más sobre estos temas que hemos hablado, Hombre, al final, podéis traer algún sacerdote si queréis. Eso iba a decir yo. a mí me gustaría traer a un musulmán, te lo prometo, porque es la religión que más me interesa Eso iba aparte a del decir, cristianismo. un debate, porque claro, además es un debate entre no creyente y creyente, pero hacer un debate entre creyentes Y creyentes. de distintas religiones Eso puede ser muy bien también. puede estar sí. interesante. Yo estaría encantado de hacerlo. Porque es que igual haciendo el debate me doy cuenta y digo, uy, que me he equivocado. O sea, entonces me apetece. Para eso está. Para eso estoy, para buscar. Nosotros siempre. somos católicos, imagínate también traer a un ortodoxo. Eso también puede ser muy bien. protestante, Que tampoco nos diferenciamos tantos, ¿eh? Tanto los ortodoxos y los católicos. Bueno, Pero pero hay musulmán sería matices. interesante. Musulmán también sí, está bien. Yo estaría abierto a un debate entre un católico, un ortodoxo y un musulmán, los tres. Porque son para mí las tres religiones más. Sí, sí, en efecto. Son... Hala, pues oye, muchas gracias. Estamos agradecidos de haberos tenido aquí. Gracias a Muchas vosotros. gracias a A ti vosotros. también por hostear una vez más. Y eso. Hasta luego.